No. Hola, Denise. Hola, hola. Bueno, me da mucho gusto verte. Hace mucho que no te veíamos y me alegra mucho que hayas vuelto a aparecer. Primero que nada, quiero felicitarte. Escuché en tu transmisión que el viernes tu canal cumplió 4 años. Sí, 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 bueno, te felicito por esta fecha y quiero decirte que en estos 4 años la cifra que vi de tus suscriptores creo que eran 325.000 o ya son más, Denis. sí, 325. Así que quiero preguntarte, ¿cómo pudiste hacer crecer el canal hasta esa cifra en 4 años? Es una cifra increíble. Si me preguntan por qué creo que tu canal es tan grande y 4 años no es tanto tiempo, bueno, diría que probablemente es porque la gente tiene cierto nivel de confianza en ti. Y si te pregunto a ti, entiendo que es incómodo hablar de uno mismo. ¿Por qué crees que tu canal crece tan rápido? No, crecía como loco, ahora crece lento, literalmente solo un par de miles al mes, porque el proceso político se estancó y tengo que reaccionar a los eventos actuales. Eso no permite aumentar la base de suscriptores tan activamente como antes. Hubo un gran impulso en los primeros 2 años y medio. Eso era aproximadamente 100.000, incluso más de 100.000 suscriptores al año. Ajá. Pero me parece que tú, bueno, tienes un carácter bastante fuerte, me parece que nunca te doblegas ante nadie. De verdad no tenía intención de hacerte cumplidos, pero eres así como de yo soy así. Si quieren, escúchenme y si no, pues adiós, como dicen. ¿Eres realmente así o solo me lo parece? ¿Entienden? Simplemente entré a YouTube con un objetivo específico, con una meta concreta. Si yo tuviera que vender, digamos, algunos cursos a través de esto, o sea, si fuera mi herramienta de ventas, claro que no me comportaría así, porque sería tonto alejar a los clientes, aunque sea un tonto el que te pague, pues que te pague. Como yo me dedico, digamos, a organizar un movimiento político, un movimiento, no un partido, reúno a personas a mi alrededor, personas con sentido común, predico y difundo las ideas del libertarismo. Entonces, claro, no tengo ninguna necesidad de convencer a un comunista de que, oye, estás equivocado, el libertarismo es mejor. Estoy abierto a eso. Si quieres, ven, escucha, tal vez esto te haga cambiar de opinión o al menos te dé una razón para reflexionar. Debo decirles que hay muchas personas así. En estos 4 años recuerdo cientos de mensajes en los que la gente misma lo admitía. ¿Sabes? Al principio te insultaba, no te entendía, me desuscribía, me suscribía, me desuscribía, me suscribía. Al final regresé, gracias. Y no lo tomo como que soy genial o que me elogiaste, sino como que tenía razón. ¿Entiendes? La vida misma te lleva a eso, la situación misma. O sea, cada quien ahora, a quien le interese lo que estoy contando, quien esté en contexto, a quien le importe Ucrania, simplemente debe entender, aquí está la verdad, aquí está la verdad. O la acepto o no la acepto y sigo usando lentes color de rosa, inventando, imaginando enemigos y viviendo de lo que dice la propaganda. O acepto esta dura verdad y juntos nos unimos e intentamos cambiar algo. Así es más o menos como están las cosas. Ahora dijiste algo interesante. Dijiste, mi objetivo y la razón por la que entré a YouTube es que esto es un movimiento, no un partido. ¿Cuál es la diferencia, Denise? Bueno, un partido sigue siendo una organización formal, es una organización jurídicamente constituida. Un movimiento es algo que tal vez se pueda poner por escrito, pero no es necesario. Es algo que no se puede tocar. Un partido político es una entidad legal y así sucesivamente. Por supuesto, un movimiento político puede convertirse en un partido político. Sí, Es posible. no estoy anunciando nada, solo estamos discutiendo legalmente hablando. Sí, por supuesto. Escucha, hoy es el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y claro, es comprensible, no sé si viste el video en Israel, yo viví en Israel, cuando a las 10 de la mañana suena la sirena, simplemente el país se detiene. Mira, Denise, los autos simplemente se detienen, es una autopista, la gente sale y se queda de pie, esperando a que termine la sirena. Y bueno, hoy es un día así. Y en este día, te voy a leer, no sé, en Ucrania introdujeron responsabilidad penal por antisemitismo. El presidente Volodymyr Zelensky firmó una ley que introduce responsabilidad penal directa por cualquier manifestación de antisemitismo. El documento entra en vigor de manera simbólica, exactamente el día en que en Israel se conmemora el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. La Rada Suprema lo aprobó aún en el año 2022, pero la firma final del jefe de Estado se puso hasta ahora, dime. Y ahí después se enumeran las penas que dan, a unos 5 años a otros, 3 a otros, 2 a otros 10.
¿Es una coincidencia que esto haya sucedido o Volodymyr Zelensky decidió hacerlo precisamente hoy por alguna razón? No sé si fue una decisión personal de Volodymyr Zelensky, tal vez de alguno de sus asistentes, pero entiendo que esto provoca, como también me provocaría a mí, si solo observara la situación desde fuera, emociones positivas. En realidad, lamento decepcionarlos, pero esto no va a cambiar absolutamente nada. En Ucrania ya existían leyes contra el antisemitismo. Ahora aprobaron una nueva ley que suena muy bonita. No van a castigar a nadie, Alexander, se lo digo de una vez. Hay varios sinvergüenzas que incluso en YouTube difunden cosas absolutamente antisemitas. En el ámbito político ellos también me mencionaron a mí, mencionaron a todos por igual, con las palabras más duras. Yo hice un video, les puse el uniforme de la CSS en la portada, por así decirlo. Pero incluso a través de Telegram me dirigí a la policía ucraniana, proporcionando esos fragmentos diciendo, les pido que consideren este mensaje público como una denuncia oficial, así y así. Nadie hizo nada. La comunidad religiosa, que es judía, entre otras cosas, se apresura a pronunciarse a favor de que se le dé armas de continuar la guerra. Pero castigar a un par de sinvergüenzas así, aunque existen todas las posibilidades para hacerlo, no he visto nada de eso. Bueno, es posible que las personas religiosas piensen diferente, los líderes de las comunidades judías religiosas. Eso es todo. ¿Sabes? Probablemente no, porque cuando hablé, creo que era el rabino principal de Ucrania, Moshe Asman, creo, si no me equivoco. Bueno, él justamente decía que esas leyes, por así decirlo, tal vez existen, pero realmente no funcionan mucho en Ucrania. Sí, Sí. cuando vi esta información hoy pensé, o es una coincidencia o tal vez no lo es. Y por supuesto no puedo empezar la conversación contigo sin hablar de Orbán sobre las elecciones. Y aquí está la primera pregunta que te llegó. Pregúntenle a Denise, ¿la derrota de Orbán es una oportunidad para Ucrania o simplemente un cambio de fachada en Hungría? Sé que es pecado. Eso no tiene nada que ver con Ucrania en absoluto. El destino de Ucrania lo decide el presidente ucraniano y el pueblo ucraniano. Claro que tenemos muchos ilusos que participan en todas las elecciones. Por un lado, tenían que elegir a Kamala y no a Trump, a Madiar y no a Orbán, a alguien más y no a Nawrocki en Polonia. En resumen, en todo el mundo tendríamos que elegir para que nos den ayuda. Yo lo llamo así, elegimos en un país extranjero para que nos den dinero para una guerra a la que no vamos a ir. No se celebran elecciones en nuestro país, no tenemos vida política ni proceso político propio, y eso no les preocupa. Por otro lado, otros ingenuos, pero estos ya son la mayoría de mis seguidores, también creen que Trump debe venir a castigar a Zelensky y que debe triunfar la justicia, que Ucrania debe volver al camino democrático. O, por ejemplo, que Magyar debe mostrarle los dientes a Zelensky. Todo eso, claro, está bien, y muchos piensan que lo que voy a decir ahora no funciona así y así sucesivamente. Yo lo creo. El pueblo ucraniano es el que recibe y solo el pueblo ucraniano en realidad decide todo. No importa quién diga qué, que las elecciones están compradas, que gana quien cuenta los votos y todas esas interpretaciones alrededor de eso. Si la gente realmente quiere, por mayoría absoluta, el fin de la guerra y elecciones, eso sin duda sucederá en Ucrania. Te voy a leer otra pregunta. Mencionaste algo sobre finanzas. Pregúntale a Denise, si Hungría retira su veto, ¿Ucrania recibirá los 90.000 millones congelados de la Unión Europea? Mi pronóstico es que lo recibirá a finales de este año o a principios del siguiente. Nada sucederá rápido y Magyar responde de manera bastante seca al respecto. Allá, entiendes, en Hungría hay sentimientos muy antiucranianos, lamentablemente. Es decir, toda esa porquería que hace Zelensky, él la proyectó sobre el pueblo y ahora en Hungría no quieren mucho a los ucranianos. Gracias. ¿Ellos explican por qué Ucrania tiene esa actitud? No lo sé, no he estado en Hungría, especialmente en los últimos años, no lo sé, pero por lo que puedo juzgar por internet es, ¿cómo decirlo? Zelensky intentó arrastrar a todos a la guerra. Por eso la propaganda declaró que Orbán es malo, porque Orbán interactúa con Putin, pero llega Magyar y dice, vamos a seguir comprando petróleo a Putin. Entonces ahora debo llamar a Magyar prorruso? No, Magyar. Y antes Orbán se ocupa de los intereses de Hungría. Gracias. Y si hoy en día le conviene interactuar con Putin, porque habrá recursos energéticos baratos y porque habrá relaciones normales que no provocarán una guerra ni arrastrarán al país a una guerra, entonces eso es lo correcto. Es una actitud absolutamente pragmática. A Trump lo llaman prorruso. Él está separando a Rusia de China.
Él, ¿cómo decirlo?, de alguna manera interactúa con Rusia, incluso financieramente, pero eso es en interés de Estados Unidos hoy en día. Eso no ha hecho que Rusia deje de ser un país enemigo para Estados Unidos. En resumen, todo esto es complicado. Gracias. Sabes, cuando revisé las preguntas, recibiste muchas después de que hicimos el anuncio, pero solo pude elegir algunas, no pude tomar todas. Pregúntenle a Denise, ¿significa la victoria de Madiar que Europa ahora va a retrasar menos la ayuda a Ucrania? Gracias. Bueno, como ya dije, todo el problema está en ese crédito de 90.000 millones. Creo que lo van a dar tarde o temprano. Por toda la información que he leído, eso será a finales de este año o principios del próximo. No será este verano Gracias. y ni siquiera será en otoño. Sabes, estas preguntas son parecidas, pero son un poco diferentes. ¿Es cierto que después de la derrota de Orbán la guerra podría prolongarse debido al nuevo dinero europeo para Kiev? No entiendo muy bien la pregunta. Si tú la entiendes, explícamela. No, yo tampoco sé. En una de tus transmisiones, creo que fue una de las más recientes cuando la escuché, dijiste una frase así, que la sociedad ucraniana no es muy unida. Igual que la diáspora ucraniana que vive en Canadá o en los Estados Unidos, yo no puedo saber eso. ¿Cómo podrías saberlo tú? Pero te voy a dar ahora un ejemplo interesante. Tenemos un colega, un chico que trabaja con nosotros en la radio, se llama Bogdan Terekanovich. Hace poco entramos con él a una tienda aquí en Vancouver y yo iba pasando y poniendo en mi canasta diferentes productos y vi unas galletas empacadas y ahí había algo escrito en hebreo. Automáticamente Denise lo puse en la canasta y seguimos adelante. Bogdan me pregunta, ¿y eso sabe rico? Y le digo, pues no sé. Y él dice, ¿y qué compraste? Y le digo, pues está escrito en hebreo, así que lo compré. Él se detuvo, me miró, veo que me mira como con sorpresa, le pregunto, ¿qué pasa? Él dice, nada. Nos subimos al coche y luego me dice, ¿me sorprendiste mucho? Le pregunto, ¿por qué? Él dice, ¿y qué? Si está escrito en hebreo, eso es suficiente para que ya lo compres. Lo compraste aunque no sabes qué es, puede que sea algo horrible. Le digo, de verdad no me importa, lo hice Denise en automático. Ni siquiera pensé si me lo iba a comer o si se lo iba a regalar a alguien. Está escrito en hebreo, hay que comprarlo. Y él empezó a hacerme preguntas, ¿por qué ustedes los judíos son así? ¿Por qué solo se apoyan entre ustedes? Le digo, ¿y por qué no me haces tantas preguntas a mí? Él dice, pues yo eso no lo vi en Ucrania. Dime, si realmente es así, si es cierto, ¿por qué? Bueno, es un fenómeno muy desagradable para mí porque hasta que Ucrania no se encontró en esta situación de éxodo global, con más de 10 millones de personas que se fueron, no podíamos entenderlo ni sentirlo completamente. Y de hecho, yo no planeaba emigrar y en fin, por cosas del destino, terminamos enterándonos de todo esto. La diáspora ucraniana, esto lo reconocen todos, lo dicen los estadounidenses, lo dicen los propios ucranianos y lo más importante, los propios ucranianos lo dicen, que es la diáspora menos amistosa entre sí. Los viejos emigrantes se comportan así, especialmente en Estados Unidos, se comportan como si tú, en Reino Unido también escuché, como si hubieras llegado y fueras a quitarles su pedazo de pastel y llevártelo, como si, ya sabes, no hubiera suficiente para todos. Agresión, además de puntos de vista políticos muy fuertes. Hay una red social llamada Threads. Me registré recientemente solo para obtener un poco más de tráfico, pero para mí se convirtió en un descubrimiento aterrador. O sea, simplemente están ahí sentadas, chicas. Ucranianas en Madrid, en Varsovia, hay muchas por ahí en Francia, están sentadas y alaban a Zelensky. Dicen que es maravilloso. A ese Orbán lo maldijeron durante 3 días, estaban muy contentas con la victoria de Magyar. Ellas participan en todo, pero no quieren vivir en ese hermoso país de Ucrania, de Zelensky. Eso sí es verdadera hipocresía. Tú, si apoyas todo eso, sé buena y vive en Ucrania, disfruta de lo que construyó Zelensky. Cuando a tu hombre lo agarren 5 matones y lo manden al frente y a las 2 semanas te llegue la notificación de que murió, entonces hablamos contigo sobre lo que viven los demás. Hoy mi mamá me contó que una mujer conocida que tiene tienditas cerca de donde están ellos, según entendí, su hijo murió, era un año mayor que yo, hoy es el funeral, ¿entiendes? Y ella me describió toda esta situación, esto no se lo deseo a nadie, pero me refiero a que las personas que pasan por esto sienten algo un poco diferente. Y tú estás sentado en Varsovia contando lo maravilloso que es todo. Luego probablemente seguiremos discutiendo esto con ustedes, estos, bueno, lo llamaré así, los alardes de Zelensky con estas armas.
Ellos también están sentados, felices, diciendo, ¿qué inventos, qué inventos? Pues ve al frente y usa esos inventos. Y la relación entre ellos, volviendo puramente a los asuntos de la diáspora, es simplemente repugnante. Odio generalizado, división. Lo primero, ¿en qué idioma hablas? Dicen que la diáspora ucraniana solo debe hablar ucraniano. ¿Por qué? Si en Ucrania hay dos idiomas y el ruso está oficialmente reconocido en el artículo 10 de la Constitución de Ucrania, bueno, ¿así se los hizo creer la propaganda? Eso es terrible. No he visto eso en ninguna diáspora, en ningún grupo étnico. Por cierto, hablando del idioma, sí te conté, incluso me he topado con eso, y no fue hacia los ucranianos, ¿no? Sino que veo como Vancouver, en Canadá, la sociedad también está dividida. Las personas que dicen que solo se debe hablar ucraniano y así, y otros que son completamente de un mismo país. ¿Significa esto que cuando vivían ya eran tan diferentes o se volvieron tan diferentes por la guerra o porque se fueron? Por la propaganda, Alexandra. Exclusivamente por la propaganda. ¿Entiendes? Estas personas no piensan por sí mismas, viven y entienden la vida, la política de otros ucranianos tal como la propaganda les ha inculcado. La propaganda les dijo que si un ucraniano habla ruso, es un canalla. Ese es un tipo de maloroso. Si un ucraniano no quiere a Zelensky, entonces seguro que ama a Putin. Si un ucraniano dice que se necesitan elecciones, entonces es un traidor. Todo como en 1984. La vida es muerte, la guerra es paz y así sucesivamente. Bueno, normalmente hoy te escriben cosas feas a ti, pero hoy me tocó a mí. Parece que hoy es mi turno. ¿Cómo me veo? Qué horrible soy. Apoyo a quienes no debería. Trump tiene muchas más oportunidades de arreglar las cosas con Zelensky que las personas que se quedaron en Ucrania. Y a los que se fueron de Ucrania les da igual, casi no piensan. Bueno, o sea, en realidad no entiendo muy bien la relación con Trump, pero ¿quién es realmente un patriota de Ucrania? ¿Los que se quedaron o los que se fueron? Así no se define el patriotismo, porque cada quien se fue por sus propias circunstancias y en diferentes momentos. E incluso si alguien se fue únicamente por la guerra, no tiene por qué dedicarle su vida a nadie, por ejemplo a Zelensky, a la guerra, a Putin o a quien sea. Es un juicio absolutamente tonto y primitivo, y ni siquiera creo que valga la pena discutirlo. Denis, eres nuestra guía. ¿A dónde llevarás a los ciegos, a los que no saben y a los indefensos? Denis, ¿qué debemos hacer? No, no soy el Mesías y no habrá una pastilla mágica. Y ya en el 2022 advertí, gente, esto es un maratón. Todos quieren que sea muy fácil, muy rápido, pero desafortunadamente el mundo ahora es un lugar duro y no se puede lograr nada rápido. Tendremos que luchar durante mucho tiempo, ya llevamos mucho tiempo luchando, cada quien a su manera como puede, pero es una situación muy complicada y hay fuerzas muy grandes detrás de la guerra. Y bueno, ustedes dicen que Trump tiene mucha influencia sobre Zelensky. Sí, Trump tiene mucha influencia sobre Zelensky, pero detrás de Zelensky hay ciertas fuerzas. Continuación. Y ahora dijiste que detrás de Zelensky hay ciertas fuerzas. Denise, si puedo preguntar antes que nada, ¿quiénes son esas personas? Son los demócratas, es Soros, estos radicales de izquierda, son los globalistas, es muchísimo dinero, cientos de miles de millones de dólares con sus propios intereses, con una enorme red mediática en todo el mundo, con organizaciones no gubernamentales. Es, bueno, simplemente una máquina que arrasa con todo a su paso. Ellos eligen presidentes, eligen primeros ministros, provocan guerras, pueden terminarlas y básicamente a todo esto se oponen Trump, Musk y por suerte Durov, que también se ha involucrado abiertamente. Dime por favor, desde tu punto de vista, ¿qué tanto la gente normal, tú entiendes, quiere que esa máquina sea destruida y que no interfiera en la vida de las personas normales? ¿Qué posibilidades tiene la humanidad de deshacerse de ellos o no hay ninguna posibilidad? Por ahora no hay ninguna posibilidad, ya que a la gran mayoría le han hecho creer que esto es una teoría de conspiración y otros simplemente no se interesan en el tema. No entienden que la mayoría de los políticos son solo cabezas parlantes, detrás de las cuales están los verdaderos dueños o portavoces. Y piensan que algún diputado popular en Ucrania o el mismo Zelensky es quien decide todo. Ellos piensan que Zelensky realmente se enfrenta a Trump y que Trump no puede hacer nada, pero eso no es así en absoluto. Por cierto, hablando de eso, justo ayer tuve una conversación, no recuerdo con cuál de nuestros invitados, sobre lo que pasó alguna vez en la oficina Oval cuando estaban ahí Zelensky y Trump, y hoy hay personas que dicen que eso fue un espectáculo de ambas partes.
¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Espera, ¿qué fue exactamente el espectáculo? Lo que pasó en la oficina oval, ese escándalo, el que fue con Zelensky. Si Zelensky llegó a un acuerdo con Trump, ¿eso lo arreglará todo? Sí, sí, Eso es una completa tontería. una completa tontería. Pregúntale a Denis si se puede considerar la derrota de Orbán como un golpe geopolítico para Moscú y un regalo para Kiev. Pero ¿por qué sería un regalo para Kiev? Eso es lo que no entiendo. Yo tampoco lo sé, por eso pregúntale. Moscú, bueno, estuvo Orbán, ya no está Orbán. Nada ha cambiado globalmente. Es una derrota del sentido común. Es una derrota del sentido común. Además, yo personalmente no he dicho ni pienso decir nada malo sobre el Magyar, pero está claro que detrás de él están precisamente esos globalistas. ¿Ustedes vieron o no vieron? De inmediato, el joven Soros escribió una publicación diciendo lo maravilloso que es que la democracia haya regresado a Hungría. Hillary Clinton, Obama. Todo quedó claro de inmediato. En Ucrania descorcharon champán, pero luego Magyar sale a la conferencia de prensa y no todo está en color de rosa. Que hoy todos los que gritaban contra Orbán cuenten qué ha cambiado hoy para Ucrania. Así que todos ustedes están celebrando. ¿Qué ha cambiado hoy? Llaman líder del mundo libre a Zelensky y esa propaganda la financian en Occidente. Pero Orbán llevó a cabo, estas fueron las quintas elecciones bajo Orbán. Las quintas las perdió. Antes de eso, 4 veces se celebraron elecciones democráticas. Ganó, ni una sola queja, todo bien. Perdió, felicitó anticipadamente a su oponente, no solo en Kazajistán, anticipadamente, 1 hora y media después de que empezó el conteo, o 2 horas después. Entregó el poder, ahora lo está entregando y adiós, adiós. Ahora dijiste que las elecciones terminaron con la victoria de Magyar. ¿Qué cambió en Ucrania? Esa es tu pregunta. ¿Por qué la salida de Orbán alegra a Bruselas, pero no le garantiza a Ucrania ni la victoria ni la membresía en la Unión Europea? Sí, Victoria, olvídense de esa palabra en el contexto de esta guerra. La victoria es imposible. Eso es todo. Esto no es para ti, es para quien está con Voron inmediatamente. Olvida la palabra victoria. En cuanto a Bruselas, ahora Bruselas podrá, como yo lo veo, y en principio está claro, ir acumulando esas cosas malas que hacen en otros países. Creo que en Hungría, por ejemplo, hay que esperar a los migrantes. Una ola de migrantes. En Hungría hay que esperar que en Bruselas decidan cómo deben vivir. Eso es todo. Eso es todo. Denise, ¿puede el nuevo gobierno en Hungría ayudar a Ucrania con dinero y al mismo tiempo mantener una relación pragmática con Rusia, porque pelearse con Rusia no es seguro? Hungría no le va a dar su propio dinero a Ucrania, eso ni siquiera se ha discutido. Hungría puede bloquear el crédito de 90.000 millones de euros o no bloquearlo. Eso es todo. ¿Cómo puede ayudar Hungría? ¿Hungría es acaso una superpotencia económica o Hungría nos está dando un crédito? Me da lástima que la gente se haya acostumbrado a estas cosas cuando piensan que hay alguien en algún lugar que va a ayudar con algo. ¿Qué va a ayudar? Quizás continuar la guerra, al final de cuentas. ¿Y para qué continuar la guerra? En la sociedad han metido la propaganda de que si no nos dan un crédito, Ucrania va a caer y se va a desmoronar. No, no va a caer, no va a colapsar, no se va a desmoronar. Y Zelensky irá, firmará la paz, convocará elecciones, elegirán a un nuevo presidente. El país se desarrollará y vivirá en paz. Continuación después de la derrota de Orbán. Kiev, ¿se ha convertido Kiev? Esto es de Ucrania. Te escriben, de verdad, ¿estamos aunque sea un poco más cerca de Europa? ¿O es solo nuestro deseo? ¿O es solo nuestra euforia por ahora? Es increíble, ¿saben? Es increíble incluso escucharlo, leerlo. ¿Y por qué tienen euforia? Por favor, explíquenlo. Segundo, ¿qué significa que Kiev está más cerca de Europa? ¿A la Unión Europea? ¿Y para qué queremos estar más cerca de la Unión Europea? No necesitamos ser miembros de la Unión Europea y además no nos aceptan ahí. No nos aceptan ahí, ni la Unión Europea con él, ni la Unión Europea con él. La OTAN, qué euforia, no entiendo nada, es una locura absoluta. Eso que estás leyendo ahora, Alejandra, son puramente los resultados del trabajo de la propaganda. Ellos se imaginaron algo así, busca Hungría en el mapa, revisa cuánta población tiene y cómo es. Quizá la gente no lo sabe, quizá la gente piensa que Hungría es como Francia o Alemania. No, seguramente saben que es un país pequeño, pero Denis, bueno, no es que no estudiaron geografía en la escuela, pero esto ya es como algo totalmente surrealista. ¿Por qué, pregúntenle a Denis, por qué Ucrania repara la tubería Druzhba y continúa el tránsito del petróleo ruso durante la guerra? Porque en Ucrania hay compromisos, hay obligaciones, pero en este contexto podemos discutir otra cosa. Como Zelensky, estoy seguro, bajo el patrocinio de Ursula von der Leyen, intervino en las elecciones en Hungría. Él simplemente bloqueó el funcionamiento del oleoducto Druzhba bajo el pretexto de que fue bombardeado y que es imposible repararlo.
y él decía, la BBC lo publicó, él decía, aquí están matando gente, ¿cómo puede haber petróleo? Pero hoy ya está diciendo, para finales de abril repararemos el oleoducto, funcionará, todo está bien. O sea, ahora ya no están matando gente y ya se puede realizar el tránsito ruso hacia Hungría. Todo esto es un juego, mucho dinero y la guerra es un negocio. Quiero decirles a todos, especialmente a los que todavía están en las nubes, incluso a la diáspora, a quienes no entienden, que la guerra hoy en día es puro negocio y nada más. Por cierto, ¿por qué Zelensky mantiene el tránsito de petróleo si ese dinero es para Rusia? Gracias. Lo repito, porque hay compromisos, así funciona el mundo, así es la vida, así es como está todo organizado. ¿Y cuánto gas hemos dejado pasar en tránsito? Él anexó Crimea y Donbass y nosotros seguimos con el tránsito de gas. La gente no, esto no pasó ayer. Gracias. Bueno, Denis justo respondió, ustedes me escriben, ¿no parece esto un doble estándar, sanciones para Rusia y al mismo tiempo importación de petróleo? Justo Denis acaba de hablar de eso, por si no lo escucharon, gracias. Esto no es solo un doble estándar, es una situación absolutamente cínica, una situación cínica, pero creo que lo discutiremos más adelante. ¿Quién depende más hoy de mantener esa amistad, Denis, Rusia o los países de la Unión Europea? Rusia no va a morir por esto, creo yo, pero para la Unión Europea definitivamente es una crisis por la falta de recursos energéticos baratos. No me gusta nada lo que está pasando, de verdad no me gusta nada lo que está pasando, porque ¿en qué se ha convertido todo esto? En papel, Ucrania la convirtieron en antirrusia, pero solo en papel, en realidad es Rusia 2.0. Europa dice que Rusia es mala, pero en realidad ni siquiera se ha involucrado en el proceso, sigue pagándole dinero a Putin. Bueno, Ucrania. Ustedes a costa de Europa vayan y peleen. A mí no me gusta nada este enfoque, para mí Rusia también es un país enemigo. Pero vamos a decidir algo juntos con Putin o déjenos en paz y todos vivamos de manera pragmática. Ustedes le comprarán recursos energéticos baratos, nosotros también le compraremos gas barato, evitaremos los temas delicados y tomaremos en cuenta sus intereses dentro de lo razonable, sin sacrificar nuestros propios intereses internos y viviendo en paz mientras ese Putin esté en el poder. Cuando él ya no esté, no me refiero a que muera, sino a que seguramente perderá el poder antes, entonces podremos reconsiderar todo. O si en Rusia llega una persona sensata, finalmente llegaremos a un acuerdo, haremos las paces y las ambiciones imperiales quedarán en el pasado. No te lo enseñé. Lo que te van a preguntar ahora, no conozco muy bien ese tema, así que es un asunto interno de Ucrania. ¿Existe un conflicto oculto entre Zelensky y Budanov o es una discusión interna normal? ¿Y por qué Budanov dice abiertamente que se puede debatir con Zelensky? ¿Es esto una señal de tensión o qué? No, escuché que me dijeron que sí tienen realmente tensión y se nota la falta de unidad en cuanto a las declaraciones. Budanov empezó a hacer cada vez más declaraciones acordes con el sentido común. Por cierto, yo también lo noté aparte. Lo vengo diciendo desde el 23, esas cosas que Budanov dice hoy. Pero por eso yo era agente del Kremlin y el jefe de la oficina del presidente hoy es un gran héroe, porque en el 26 decidió decir cosas obvias. Él, por ejemplo, hace unos días dijo que los drones ucranianos son como un juego de Lego, que están hechos completamente de componentes chinos y ya, que no tienen nada ucraniano. Y Zelensky ayer sacó un video con misiles de fondo como si fuera un tipo de hincha subido a un misil tomándose fotos diciendo que nosotros construimos esto, otro, y hoy se fue a Alemania a vender todo eso. ¿Cómo decirlo? En el papel de defensor de armas. Sí, eso va en contra de las declaraciones de Budanov y digamos tenemos ciertas esperanzas en Budanov que él va a enfrentarse a Zelensky. Entonces, ¿podría Budanov convertirse en rival político de Zelensky después de la guerra? Sí, puede, pero me da miedo imaginar que un agente de los servicios secretos se postule para presidente. No solo Budanov, sino cualquiera. Ujú. Pregúntenle a Denise si el Estado ha perdido la confianza de los ciudadanos en el tema de la movilización. ¿Por qué 1,5 millones de hombres ignoran el registro militar es por miedo o protesta y se puede ganar la guerra cuando la confianza en el TSK está cayendo? Una vez más, olvídense de la frase ganar la guerra. Ganar la guerra es imposible. Y nunca fue posible desde el principio. Se le podía dar una lección a Putin, eso lo hizo Ucrania en abril y mayo de 2022. Punto. Después de eso, solo se puede perder la guerra lentamente, que es lo que está pasando ahora. Ahora, ¿Cuál era la segunda? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿por qué 1,5 millones de hombres ignoran el registro militar por miedo o por protesta? En parte por miedo, en parte por protesta. Es que la gente vio, primero que nada, que se perdió totalmente la confianza en el Estado. No es irreversible,
pero sí se perdió por completo. Y miedo y desconfianza y protesta y todo lo demás, todos entendieron que no es una guerra de la democracia contra el autoritarismo, sino una guerra, como ya les dije, del pequeño Estado soviético contra el grande. El gran Estado soviético atacó al pequeño Estado soviético. Zelensky está copiando completamente los métodos de Putin. Putin es su modelo a seguir, su ídolo. Y él actúa simplemente con los métodos de Putin, en algunos momentos incluso de manera más dura. Y la gente vio todo esto, la gente vio cuánto dinero se gana con la guerra y es absolutamente claro que no quieren morir por eso, aunque en los primeros meses yo personalmente vi cómo había filas enormes en las oficinas de reclutamiento. O sea, ¿te refieres a que la gente quería ir? Era una verdadera guerra existencial. Rusia atacó a Ucrania, la amenaza a la existencia del Estado era total, todo estaba claro, todo era obvio, la gente fue. Y después todo quedó claro, resistieron y los funcionarios rápidamente empezaron a seguir con la corrupción. Intensificaron el saqueo, la gente lo vio todo, todos lo entendieron. ¿Puede la tensión alrededor del TSK llevar a una crisis interna, Denise, o ya existe? Ya existe, hay una crisis, ya está ocurriendo una guerra civil híbrida, así es como yo lo clasifico. En Ucrania hay enfrentamientos civiles por todas partes, no sé si la gente lo sabe o no, los del TSK están matando gente y la gente ya empezó a matar a los del TSK. A diario. Enfrentamientos, rocían a mujeres embarazadas con gas pimienta, las golpean, estaba ocurriendo algo increíble. Denis, ¿qué crees que es más peligroso para Ucrania en este momento? ¿La falta de personas o la pérdida de confianza? Доверие кого? Entiendo que se refieren a la pérdida de confianza tanto en el liderazgo del país como en lo que está sucediendo en general en el país, porque la gente huye de Ucrania, como está escrito aquí, porque ya no creen que sea posible cambiar algo para mejor. Ninguna de las dos cosas es peligrosa. No es que yo quiera decírselo, sino que la práctica lo ha demostrado. Hoy en día, Zelensky ha perdido toda la confianza, el Estado ha perdido toda la confianza y no hay suficientes personas en el frente. ¿Cuál es la salida? Cerraremos la boca a todos, haremos como si no se hubiera perdido la confianza, como si fuéramos poderosos, como si estuviéramos ganando y obligaremos a la gente a ir al frente por la fuerza. Por eso, mi opinión aquí no importa en absoluto. Ellos tienen una salida para esta situación. No vivo en Ucrania, pero me duele el alma por ella y aún más por la gente. Hay que terminar urgentemente la guerra y detener esta masacre. Hay que cambiar la política exterior. Se podría haber evitado la guerra. ¿Qué tan cierto es esto, Denise, desde tu punto de vista? Gracias. Se podría haber evitado la guerra, pero ahora solo podemos reflexionar sobre eso. Por supuesto, se podría haber evitado la guerra, para eso era necesario. ¿Cómo se puede explicar esto correctamente? Para que Ucrania estuviera representada por una persona que realmente represente a Ucrania y no por alguien que se someta a los intereses de ciertos clanes y use al país como un proxy, como una marioneta. A pesar de todo esto, la responsabilidad total de la guerra recae en Putin. Putin es el agresor, pero eso no quita que se pudo haber actuado de otra manera y evitar esto. Estoy completamente 100% seguro de que la guerra pudo no haber sido a gran escala. Denise, ¿cómo comentaría usted la visita de hoy y el discurso de Zelensky y Merz sobre el regreso de los ucranianos para luchar y sobre que Ucrania es un país democrático y pronto será parte de la Unión Europea? Eso no se dijo ahí. Lo que se dijo fue que Zelensky no está de acuerdo con una Unión Europea light y una OTAN light. Quiere todo de inmediato y de manera completa. Sobre los hombres, sí, eso sí se mencionó. Por cierto, en Alemania había muchos hombres que se alegraron de la derrota de Orbán. Ahora tendrán la oportunidad de participar, por así decirlo, en todo personalmente. Bueno, se difundió un rumor de que habrá deportación de hombres que están obligados al servicio militar. Yo no creo en la deportación. No importa el desorden que organicen los izquierdistas en Alemania. Ahí todavía funciona el sistema judicial, pero de lo que sí estoy seguro es que simplemente no van a renovar la llamada protección temporal para los hombres ucranianos en edad de reclutamiento. O sea, en marzo del 27 van a decir, chicos, váyanse, ya no pueden vivir aquí. Mm. Dijiste que la guerra podría no haber ocurrido o que no debería haber ocurrido. Y no solo no debería, sino que también podría no haber ocurrido. ¿Y quién, Denise, podría haber influido en la situación para que no ocurriera? Sin embargo, todo eso sucedió. Ante todo Biden. Ante todo Biden. Y después Zelensky. Ahora dijiste, bueno, Donald Trump ha dicho varias veces,
Si yo hubiera sido presidente en ese momento, no habría habido guerra. ¿Qué quiere decir Trump? ¿Por qué si él hubiera sido presidente no habría habido guerra? Bueno, porque él sabe cómo hablar con Putin. Él sabe cómo hablar con Putin. Putin le tiene miedo. Las capacidades de Estados Unidos no se comparan con las de Rusia. En el peor de los casos, Trump podría ofrecerle a Putin algo para que esta guerra se detuviera o no llegara a ocurrir. O sea, algún otro trato más. Al final de cuentas, bueno, está bien, no quiero meterme en esos detalles ahora. Con lo que ya dije es suficiente. Y por cierto, Trump sería presidente. Ustedes saben o no saben, ayer Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia estadounidense de la inteligencia interna, ella publicó no solo su opinión, sino documentos sobre cómo se creó toda esta historia en 2019 y en 2016 sobre las elecciones de Estados Unidos. Ahí simplemente un empleado de la CIA que fue politizado por los demócratas presentó sus deseos como hechos, lo que llevó al juicio político contra Trump en 2019 y luego a toda esa cadena de eventos. Luego Trump perdió las elecciones de 2020 en 2019 y ya lo había dicho en 2016. ¿A qué conclusión llegamos? Que todo esto a gran escala fue planeado y sucedió exactamente como ciertas personas necesitaban, con el objetivo de ganar dinero, establecer control y así sucesivamente. De la misma manera en que Putin tomó y anexó Crimea y Donbass, pero por alguna razón Obama y Biden decían que no dispararan, que mejor no provocaran, pues no provocaron. acabas de decir algo interesante, Denise. Creo que es la primera vez, solo Balashov, me parece, me habló alguna vez sobre este tema. Dijiste que, porque cuando te pregunté si lo que declara Trump, si él hubiera sido presidente, no habría habido guerra, esta guerra, y dijiste que es porque Trump sabe cómo hablar con Putin. Y luego agregaste, porque Putin le tiene un poco de miedo, porque no se puede comparar el poder militar de Estados Unidos y Rusia. Ah, has escuchado muchas veces la retórica de que Rusia, ellos dicen, somos los más geniales, los más fuertes, vamos a poner a todos en su lugar, Trump es un idiota, y así sucesivamente. Bueno, cuando acabas de decir que él sabe cómo hablar con Putin, ¿qué significa eso, Denise? ¿Y por qué piensas que él sí sabe cómo hablar con Putin y que Putin le tiene algo de miedo? ¿Por qué crees eso? Bueno, en primer lugar, Trump tomó acciones concretas. La resolución sobre Crimea, la entrega de armas a Ucrania en ese momento, en particular los RPG, con los que Ucrania se defendió al inicio de la guerra. Por eso fue en la práctica. Segundo, ¿en qué situación Rusia le hizo algo a Estados Unidos? En ningún lugar y nunca, en todas partes Estados Unidos dominaba. El tamaño de la economía no es comparable. La imprudencia de Rusia, claro, Rusia tiene más imprudencia, ¿cómo decirlo? Esa tendencia a cruzar la línea roja. Por supuesto, nadie lo niega, únicamente porque ellos tienen armas nucleares. Ellos siempre han actuado así, históricamente. Pero cuando hablamos de algo serio, a Maduro lo secuestraron y Rusia no hizo nada. Trump atacó a Irán junto con Israel y Rusia no hizo nada. Entonces, ¿podía hacerlo? Bueno, pudo intentar hacer algo, pero nadie va a entrar en un conflicto abierto. Ni siquiera China entra en un conflicto abierto. Todos tienen sentido común. El único que podría meterse en un conflicto abierto es Zelensky. En lugar de evitar esta situación, Ahora dijiste que todos tienen sentido común y que nadie entra en conflicto abierto con el presidente estadounidense. Vladimir Zelensky eligió otro camino. ¿Tú qué piensas? ¿Qué lo hizo comportarse de manera diferente? Hoy está claro que no fue la decisión más inteligente para Ucrania, para la sociedad ucraniana, pero aún así, por alguna razón, él eligió ese camino, Denise. sí, lo he pensado mucho y solo tengo una respuesta. Complejos, complejos personales. Eso probablemente viene de antes. No soy psicólogo ni psiquiatra, lo digo de una vez, pero probablemente es algo que viene desde la juventud. Después, de todos modos, él bailaba para ellos en la sauna, actuaba en eventos corporativos y ahora puede hablar con ellos de igual a igual. Y ese deseo de desquitarse, de demostrar que soy un tipo genial, que no soy peor que tú, de medirse, por así decirlo, los genitales, eso fue lo que despertó en él. Todo esto, por supuesto, lo determinaron los servicios secretos, las organizaciones, aquellos a quienes les convenía. Ellos analizaron este psicotipo y entendieron que a este chico se le puede manipular completamente, se le puede prometer mucho y él lo va a hacer. Pero eso no pasó desde el principio. No quiero decir que desde el inicio Zelensky organizó todo así. Ellos vieron, oh, vamos a meter a Zelensky en la guerra. No, no fue así. Todo fue poco a poco.
Más bien hicieron mucho de lo que acabo de decir después de que empezó la guerra. Cuando Ucrania resistió, ellos vieron, listo, ahora gracias a Zelensky podemos hacer cualquier cosa. Y cuando dije que quiero dar un paso atrás, es importante, porque todos ellos son cuerdos y no quieren la guerra. Ningún presidente o líder de un país, me guste o no, lo considere tonto o inteligente, quiere la guerra en su territorio. Si tienes el poder militar y la situación lo exige, ¿por qué no hacerlo como lo hizo Estados Unidos? Ellos bombardean Irán, pero Irán no puede bombardear a Estados Unidos y no puede hacer nada en territorio estadounidense. Todos evitan hacerlo. China puede y tiene el poder de responderle a Estados Unidos en el mar o de otras maneras, pero no lo hacen. Van a hacer sabotajes, van a trabajar los servicios especiales, la inteligencia, van a actuar a través de sus intermediarios, incluso usando a Rusia en Ucrania. Pero China misma no lo va a hacer. Ni siquiera porque tengan miedo en el sentido literal de la palabra, simplemente no es inteligente. Editor, eso es todo. Lo que hizo Zelensky fue poco inteligente. Cuando la CIA viene a verte y te dice que vas a tener una guerra en 6 meses, tú te sientas, te ríes como un loco y dices, ustedes allá al otro lado del océano no entienden nada. Ese video está en todas partes. No me lo estoy inventando, es literal. Su inteligencia, claro, es buena, pero aquí nosotros sabemos mejor lo que pasa. Y luego la guerra llega a tu territorio, así que discúlpame. Ahí ya eres tú quien debería estar en la cárcel por eso. Cuando dices que aquí sabemos todo mejor, pero luego en Mariupol se hizo un cementerio con gente que estaba viva y según diferentes estimaciones hay entre 80 y 100,000 civiles enterrados, entonces, ¿qué es eso? Ya ni hablo de lo que cuentan los militares o los que estaban cerca de la inteligencia, que hubo sabotaje, que de alguna manera entregaron territorios. Ahora mismo hay una guerra por el territorio que los traidores entregaron al principio de la guerra. No es una parte de Ucrania que recuperaste por medios militares. Eso lo entregaron los traidores. Nada, ni un solo interrogatorio. Ahí solo nombraron a algunos como culpables. A algunos exagentes del SBU los están juzgando sin fin. Y ya. ¿Y dónde está el jefe del servicio secreto en ese momento, Bakanov, que era el jefe del SBU? ¿Dónde está todo eso? Mira, Alexandra, ¿algún día todo esto saldrá a la luz? No todo completamente, al 100%, pero como ya dije, una parte significativa, un 20 o 30%, la gente se va a sorprender. Yo se los dije. ¿Te parece increíble lo de Mendich Gates? Espera y verás. Durante la campaña electoral saldrán cosas que harán que lo de Mendich Gates parezca un juego de niños, y verán, así será. Tú, Denis, a menudo apoyas y hablas positivamente de Israel en tus transmisiones. ¿Cómo puedes hacer eso si aquellos que saquearon Ucrania, como Mendich, a quien Israel no considera necesario extraditar, aunque es una persona que robó al país y se fue, se fue? Tú, considerándote patriota de Ucrania, apoyas al mismo tiempo a un país que, por así decirlo, oculta a los enemigos de Ucrania. Entonces, de nuevo, esta es una persona influenciada por la propaganda y él cree que Israel debe actuar en beneficio de Ucrania. Hungría debe actuar en beneficio de Ucrania, Estados Unidos en beneficio de Ucrania. No todo el mundo gira en torno a Ucrania. Israel no extradita a sus ciudadanos. Hubo un par de precedentes muy serios, excepciones. ¿Por qué Israel debería extraditar a sus ciudadanos, teniendo en cuenta todos los momentos históricos? Ellos tomaron esa decisión para sí mismos. Pero la persona piensa que Israel debe, oh, qué malo es Mendich, que robó en Ucrania, vamos a extraditarlo. Es hasta gracioso que un adulto piense así. ¿Y dónde estaba Ucrania que dejó salir a Mendich? ¿No quiere esa persona averiguar? ¿Y cómo cruzó la frontera? ¿Cómo le avisaron un par de horas antes de que habría allanamientos? ¿No quiere preguntar? Y ahora Dermak en la ciudad de Kiev pretende entrar en algunas asociaciones de abogados. ¿No quiere esa persona preguntar? Pero Israel debe, ¿entienden? Ese es todo el problema en Ucrania. Todos nos deben todo, pero a nivel local no queremos hacer nada. Escucha, tienes muchas preguntas, pero tenemos una llamada telefónica. Si me permites, la tomaremos, ¿sí? Adelante, por supuesto. Te escuchamos, buenos días. Buenos días. Me llamo Boris Reitman, ¿me escuchan? Sí, todo se escucha perfectamente. Tengo una pregunta para su invitado. ¿Por qué, tal vez él sepa, por qué se aplica ese estándar a Zelensky? ¿Por qué esas exigencias? Cualquier presidente de cualquier país hoy en día, si empieza una guerra, habrá reclutamiento en ese país y se prohibirá la salida de los militares. Es lo mismo en Israel, es igual en cualquier país.
Y si recordamos los ánimos que había en Ucrania cuando empezó la guerra, e incluso antes de la guerra, había claros sentimientos nacionalistas, había ánimos de solo hablar el idioma ucraniano. Y Zelensky simplemente refleja los deseos de su pueblo, es decir, del pueblo de Ucrania. Él no hizo nada que la población no quisiera. Otra cuestión es que él debería ir en contra de la población y decir, esto está mal. Pero no lo hizo, pero eso no lo hace ningún presidente de ningún país. ¿Por qué ustedes, críticos de Zelensky, tienen una actitud tan negativa precisamente hacia Zelensky? ¿Es porque él es judío? ¿Es porque hay que esperar que cuando todo esto termine, harán responsables a los judíos? Gracias. Denis. O sea, ahora la persona que me quiere acusar de antisemitismo también tiene algo de sangre judía. Bueno, Boris, eres muy original, solo que no dijiste en qué país vives. En Canadá. ¿Canadá? Sí, veo que cuando una persona usa la forma rusa na Ucrania, seguro que no vive en Ucrania. Les voy a explicar. Tienen dos preguntas sobre el nacionalismo, luego los estándares de Zelensky. Entonces, usted concluyó que en Ucrania Zelensky representa el deseo del pueblo. ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde sabe lo que quiere el pueblo de Ucrania? ¿Usted personalmente hizo una encuesta o vio algunos datos significativos, encuestas, confirmaciones? El hecho de que en Ucrania haya nacionalistas, como usted los llama, eso es todo falso. Todo eso está organizado. Organizaciones que son financiadas desde el extranjero o por socios dentro de Ucrania, que trabajan con organizaciones externas. Y ellos difundieron la idea de que en Ucrania hay nacionalismo. El mismo Putin financió partidos nacionalistas en Ucrania, para crear esa imagen, para que chocaran intereses, y así fue. Usted no está informado. Sobre las fronteras cerradas. Israel no cerró las fronteras. Incluso Irán no cerró las fronteras. Azerbaiyán no cerró las fronteras. Activistas, Armenia, ningún ejército cerró las fronteras. Solo Zelensky cerró las fronteras. Hoy los funcionarios de Zelensky admiten que cerramos esas fronteras porque no pensábamos que la guerra duraría 5 años. Pensábamos que terminaría en una semana. ¿Entienden? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una violación de los derechos constitucionales. Vean el video, observen cómo se lleva a cabo la movilización en Ucrania, con qué métodos. ¿Y por qué contra Zelensky? ¿Y por qué terminé en el exilio político? ¿No quieren preguntar? ¿Qué haría Denis Yeliseyevich si fuera presidente de Ucrania? ¿Cómo podrías detener la guerra si pudieras? Bueno, ¿para qué eso de si hubiera? Sí, yo también lo pienso, Denis. Llevas un año diciendo que la situación para Ucrania solo va a empeorar. Pero últimamente ha sido al revés. Está claro que eso no vale una vida, pero aún así, ¿estás dispuesta a admitir que estabas equivocada en eso? No entiendo en qué estaba equivocada. No lo he dicho solo durante un año, lo digo desde el 2022. La situación va a empeorar cada vez más. Además, la persona ni siquiera vive en Ucrania. Él escuchó CNN, vio hoy la conferencia de prensa de Zelensky, mostraron 3 misiles aterradores y 2 drones, y él piensa que todo está bien, pero yo veo los mapas. Ayer Rusia avanzó significativamente en la región de Tumska. Y las víctimas, la gente lo sabe, y el ánimo en la sociedad. Te lo pregunto de nuevo, ¿has visto la movilización? ¿Y has visto a las madres cuyos hijos están muriendo? No estás al tanto, no estás informado. Necesitas registrarte en el antiguo Twitter y ver lo que está pasando en Ucrania. O suscríbete a mi canal en YouTube, verás lo que está pasando en Ucrania. Pero YouTube no permite todo por la censura. Yo publico esto en Telegram y en X. Y hay otras personas que también se dedican a esto. ¿Por qué no dices la verdad? ¿A qué te refieres? Estados Unidos empezó todas las guerras. Parece que todos olvidaron quién financió el Maidán, después del cual comenzó la guerra civil. Y tú, Denis, sabes que tengo razón. Aquí está tu comentario. Cada vez vamos a estar dando vueltas en círculo, regresando al Maidán. Todo eso lo hicieron las organizaciones no gubernamentales de Soros. En ese momento la gente de Soros estaba en el poder, incluyendo a esta Mulan. Yo cubro todo esto, pero ¿para qué vamos a volver a esto por 55ª vez? Entonces, ¿eso ahora le permite a Putin atacar a Ucrania por medios militares? Desde tu punto de vista, bueno, primero que nada, aquí escribieron que eres agente de Trump. Eso sí es algo nuevo, eso no lo había escuchado antes. La gente decía que el Maidán era la ruina de Ucrania. ¿Estás de acuerdo con ese comentario? Yo mismo participé en el Maidán y nadie me pagó, igual que al 99% de las personas, el 1% estaba bajo esas organizaciones no gubernamentales de Soros. Se invirtió muchísimo dinero, implementaron tecnologías, pero yo estaba ahí por otra razón. Pusieron en el escenario a personas que representarían sus intereses. Esto también llevó a una guerra a gran escala.
Todo eso estuvo mal. Zelensky, esta es una pregunta para ti. En ese momento, cuando muchos consideran a Zelensky un héroe porque no se fue cuando todo apenas comenzaba, desde tu punto de vista, ¿debería haberse ido en ese momento o hizo lo correcto? No entiendo por qué Denise no está al aire. Este es su tema principal, mi tocayo. ¿Por qué Zelensky no se fue? Ahora lo discutiríamos con mucho gusto. Podemos traer de vuelta a Denis y él nos contará por qué Zelensky no se fue. Apenas ahora me doy cuenta de que estamos hablando solo los dos. Sí, pero Denis se unirá a nosotros un poco más tarde hoy. ¿Pero por qué Estados Unidos no cumple las garantías dadas por Clinton en 1994-1995? Denis Yelisevich nunca responderá a esa pregunta. Yo responderé a esa pregunta. Consulta cualquier IA o Google. Esta persona se refiere al memorándum de Budapest. Búscalo. Léelo detenidamente. Puedes pedirle a la inteligencia artificial que te lo interprete como un abogado. Regresa al aire, seguimos discutiendo. Pero quiero decirte otra cosa, Alexander. Estamos hablando contigo en abril del 26 y discutir sobre el Maidán y el memorándum de Budapest no me interesa en absoluto. Todo eso es un pasado lejano y no me interesa. Me interesa el hoy y el mañana. Pues sí. Bueno, y probablemente ese presente y ese mañana, Denis, querido, no existen sin lo que pasó antes. No lo sé, gracias, sí. Debemos aprender las lecciones, los errores, pero estar repitiendo esto al aire infinitamente no lleva a nada. Bueno, cuando mencionaste a Denis Manser, que Denis dijo, y no una sola vez que Zelensky no se fue, y no solo lo dice Denis. Y Denis volverá con nosotros, él dirá ahí lo que piensa al respecto. Porque al principio de la guerra, cuando todo apenas comenzaba, muchísimos, incluyendo a Denis Manser y a mí, y a muchos otros, todos, por así decirlo, al principio de la guerra apoyaban a Ucrania. Bueno, te lo digo con mucha pasión. Conozco en Israel a una cantidad enorme de personas que decían Ucrania, solo Ucrania. Hoy en día muchísimas personas, bueno, no muchas, pero sí hay personas que dicen algo diferente. La pregunta era para ti, ¿qué opinas sobre lo que dice hoy Latinina? Puedo no hacerte esta pregunta, pero aquí tengo... No, hazla. Las preguntas son solo sobre apoyar a Zelensky. Mencionaste a Zelensky. Apoyar a Zelensky y apoyar a Ucrania. Gracias a todos los que apoyaron y apoyan a Ucrania. Pero no es necesario apoyar a Zelensky. Y el hecho de que no se haya ido, eso no significa nada. Yo no me fui en ese momento y millones de hombres no se fueron y muchos fueron al frente. Y hacer de él algún tipo de héroe bajo protección en un búnker, ahora salen a la luz todos esos detalles. Yo no estaba sentado en un búnker, discúlpame, el 24 de febrero, pero él sí estaba bajo la protección de las fuerzas especiales. Así que no hay que hablar de eso. Ucrania no habría caído sin Zelensky, creo que habría sido mucho mejor si él hubiera huido. Hoy puedo decirles esto con toda responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué piensas eso hoy? Porque esa persona usó la guerra para sus propios intereses y construyó una dictadura en Ucrania. ¿Por qué la construyó? Porque de otra manera no puede gobernar Ucrania en esa situación. Ya antes tenía esas tendencias. Simplemente ahora eso le dio libertad de actuar. Gracias. Un segundo. Te voy a preguntar, pregúntale a Denise. No, yo tengo esto, yo soy ciudadana de Israel, sí, soy ciudadana de Israel, no sé qué relación tiene eso con Denis Eliseyevich. ¿Tienes pasaporte israelí, Denis, no? Bueno, este ya es nuestro quinto o sexto programa sobre el pasaporte israelí y todo lo demás. Yo tengo pasaporte ucraniano. Veo que sin mí probablemente es un poco aburrido. Por cierto, tenemos televisor. Denis, te saludo de nuevo. Hola, hola. Sí, tenemos una llamada telefónica, así que vamos a empezar con ella. No, ya sí, continuemos con ella entonces. Buenos días, Ufilin. Hola, ¿cómo se llama usted? Buenos días, soy Boris Ritman, de nuevo Denise. Gracias por su respuesta. Tengo algunas aclaraciones. En esta guerra estoy del lado de Ucrania. Creo que tiene todo el derecho de defenderse plenamente. Solo quiero aclarar algunos puntos relacionados con lo que conté. Usted dice que debo decir "Ve Ukraine" y no "Na Ukraine", y que el hecho de que lo diga así claramente mostrará que no vivo allí. Eso es precisamente una de mis pruebas de que en Ucrania hay un elemento de nacionalismo. Ustedes han intimidado a toda la población con el colectivismo, haciéndoles cambiar completamente su vocabulario. ¿Entiende que eso no es normal? La gente siempre decía "en Ucrania",
y de un día para otro tienen que ponerse firmes y cambiar su manera de hablar. Eso no está bien. Alto, Boris. ¿En qué momento te dije que debías hablar de cierta manera? Solo noté para mí mismo que en Ucrania no dicen na Ukraine, sino vi Ukraine. Sí, sí, exactamente así. Puedes hablar como quieras, absolutamente. Tengo un montón de personas de Ucrania occidental que dicen na Ukraine, pero la mayoría dice na Ukraine. Pero tengo, Boris, si se puede, un pequeño comentario. Mira, si a los ucranianos, supongamos, les gusta o quieren por alguna razón que la gente diga Ukraine, ¿por qué nosotros que no somos ucranianos no deberíamos hacerlo? Solo me da curiosidad. Yo tengo un enfoque individualista para cualquier cuestión. No creo que deba hacer las cosas como lo decidió algún colectivo. Que esté en Ucrania, que esté en Canadá, eso no es importante para mí. Lo importante es que yo me sienta cómodo. Si toda mi vida he dicho en Ucrania, y así es como lo tengo en la cabeza, si cambio a ve Ukraine, eso debe ser natural. Lingüísticamente, el idioma tiene su propia progresión. No puede cambiar de repente en un solo día por una orden política. Así no funciona. De verdad, En ucraniano me parece bien, excelente. Quiero decir otra cosa. Acabas de usar la palabra deber. Dices, ¿por qué debo? Denis Elisevich ha dicho muchas veces que a menudo Ucrania dice, ustedes nos deben, ustedes nos deben, ustedes nos deben, y eso suena muy chocante. En general, la palabra deber en cualquier situación es de alguna manera incorrecta. Por eso, sobre si se debe o no se debe, después quiero preguntarle algo más a Denis Elisevich sobre este tema. Ahora haz tu segunda pregunta y luego seguimos. Tal vez no manejo muy bien el idioma ruso. Después de todo, viví mucho tiempo en Canadá. En Canadá existe la palabra en inglés must. Probablemente es una palabra más suave que deber. Tal vez no me estoy expresando con exactitud. Sí, sí, bueno, puede ser. Pero me gustaría volver a hablar sobre la guerra. Me parece que en ese momento, cuando Rusia atacó, el ánimo en Ucrania, de nuevo, yo no vivo allá. Yo observo, escucho y así. Era responder. ¿Había que responder o no había que responder? Había que llegar a algún acuerdo, hacer de Ucrania un protectorado. Si yo fuera Zelensky, como usted dice, si yo fuera presidente, no tengo miedo de decir lo que haría si fuera presidente. ¿Y qué? Probablemente. Yo habría firmado ese protectorado, porque como presidente no tenía ninguna garantía de que algún país grande pudiera ayudarme con armas y protección. No había ningún compromiso de ayuda ni en América ni en Europa. ¿Podría Ucrania haber resistido a Rusia en ese momento sin una pérdida tan grande de vidas? Creo que no. Por supuesto, desde el punto de vista moral, Ucrania tenía todo el derecho de defenderse. ¿Podía hacerlo? No lo sé, creo que no. Zelensky, como me parece, simplemente se fue con todo, empezó a jugar ajedrez y a sacrificar torres. Él no podía hacer eso. Pero yo no era Zelensky ni el presidente en ese momento, así me parece desde fuera. Pero no creo que deba ser acusado de ser el peor presidente como lo pintan sus oponentes. Él, en principio, habría hecho lo mismo que habría hecho cualquier otro presidente de un país que fue atacado. Bueno, o sea, miren lo que tenemos. Una persona llama y me insinúa que soy antisemita teniendo sangre judía. O sea, él no me conoce. Gracias. Segundo, él intenta decir que yo apoyo a los nacionalistas, aunque yo llamo a bandera fascista. Y digo que es repugnante cuando hacen de bandera un héroe en Ucrania. Y yo estoy en contra de ese nacionalismo que está al borde del fascismo. Él no lo sabe, me está echando eso en cara. Tercero, él dice que Ucrania debía defenderse. Aquí ya quiero maldecir. ¿Y qué digo yo? ¿Que debía rendirse ante Putin? ¿O así era la cuestión? La persona se inventó algo. Yo le digo que Zelensky es un dictador que elimina a sus oponentes políticos y él dice que así actuaría cualquiera. Pero por alguna razón Netanyahu no actúa así. Por alguna razón otros presidentes no actuaron así durante la guerra, excepto Putin, claro. Sí, Kim Jong-un también actuaría así. Xi Jinping, Putin, Lukashenko y ya. La persona vive en Canadá, no sabe nada de la situación. En vez de entrar a escuchar cómo es realmente, él nos quiere imponer agresivamente a todos que así es como debe ser, según él. Me parece que tú no sabes nada, Boris, lamentablemente, sobre Ucrania. No sabes absolutamente nada, para nada. Está bien, ya basta de hablar de mí. Y tampoco sabes nada sobre Zelensky. Es un corrupto, es un dictador, bajo cuyo mandato murieron, creo yo, 1 millón de ucranianos.
Dime, por favor, cuando decían que Ucrania caería en 3 días, sí, bueno, aquí escriben que esa era la retórica, pero eso no sucedió. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ayudó a Ucrania en esos 3 días a no rendirse ante Rusia, como dicen aquí? Pero de todos modos, sí, hubo pérdidas terribles, pero aún así, Pérdidas terribles hasta hoy. Para mí, cualquier vida es importante, pero los primeros 3 meses, además de lo que pasó con la población civil, por supuesto, en Mariupol, estoy hablando de las pérdidas militares, fueron enormes, pero no es lo que está pasando hoy. Y esto es exclusivamente mérito del pueblo de Ucrania. En el ejército ante todo, en el frente, y en segundo lugar en la retaguardia. En la guerra resistió el pueblo de Ucrania, no Zelensky. El pueblo de Ucrania, el ejército. No hay que hacer de Zelensky un Napoleón. Israel prohíbe la salida de las personas sujetas al servicio militar durante la guerra. No lo sé con certeza, pero probablemente lo expliquen. ¿Por qué Ucrania reservistas? Reservistas. Israel prohíbe la salida a los reservistas y Ucrania cerró la frontera. ¿Y saben cómo se lleva a cabo en Ucrania? Se llama BLK, la Comisión Médica. ¿Qué es eso? A las personas con tuberculosis las envían al frente con tuberculosis, con enfermedades mentales. No estoy bromeando, ¿saben? Hubo un caso en que enviaron a un chico discapacitado al frente. Discapacitado, físicamente discapacitado. Sin una mano, por ejemplo, sin dedos. Casi con parálisis cerebral. No me estoy inventando nada. Todo esto está incluso en internet. Estas personas hablan, sus familiares hablan. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. Hay que escuchar una cosa, otra, una tercera. Estudiarlo todo y sacar una conclusión. ¿Sabe, Denise? Usted dice, y tanto en el programa de hoy como en el anterior, dijo una frase muy buena. La verdad, ahora mismo probablemente no pueda recordarla literalmente. Creo que era algo así como una gran Unión Soviética atacó a una pequeña. Sí, Sí, Denise dijo eso, realmente es clásico. qué acertado, qué claro, porque justo ahora lo estás diciendo. Sobre el hecho de que, por ejemplo, nos mandan a la guerra a personas en ese estado. Exactamente lo mismo pasa en Rusia. Y también lo vemos, personas con muletas apenas se están recuperando, van con muletas al frente por su propio pie, o sea, ellos mismos van para allá. O sea, todo es exactamente igual. Y aquí probablemente realmente es difícil no estar de acuerdo contigo en que tal vez es muy posible, puede ser que el presidente de Ucrania de alguna manera imite a Putin, porque la guerra realmente comenzó con que Zelensky no se fue, se quedó. Eso no podía dejar de causar respeto. No podía, al menos para mí, dejar de causar respeto el hecho de que él siempre iba a algún lugar, siempre pedía algo, todos se reían de él. Y yo simplemente pensaba, ¿cómo se sentirá el propio Zelensky? Bueno, la verdad es que no les resulta muy agradable. Allá, chicos, denos esto, denos aquello y denos esto también. Pues como que, bueno, eso, repito, es solo mi opinión personal. Pero él de alguna manera superaba eso y seguía haciéndolo a pesar del alboroto a su alrededor. Pero el caso de Mindish Gate, por supuesto, cambió muchas cosas dentro de mí, porque realmente mi actitud también cambió, porque realmente admitir que el presidente de Ucrania no podía no saberlo significa que o es un mal presidente o él lo sabía. No hay una tercera opción. Así que, de cualquier manera, en realidad, pero Denise, en realidad quería preguntarte sobre otra cosa. Entonces, de nuevo, no vamos a volver a las elecciones en Hungría y en las próximas, por cierto, elecciones en Bulgaria, que también se llevarán a cabo. Muchos señalan que hoy en día, en general, el mundo político está dando el llamado giro a la derecha. ¿Está usted de acuerdo con esto o no? ¿Están ganando los candidatos de derecha o los populistas de derecha, como los llaman, verdad? Por cierto, entre ellos incluyen al actual primer ministro de Hungría y también a quien probablemente gane hoy en Bulgaria. ¿Usted hace algún tipo de análisis? Que hoy en día, por ejemplo, las ideas liberales ya han pasado a segundo plano. Están surgiendo las ideas de derecha y todo esto ya lo estamos viendo hoy. Bueno, les diré esto. Orbán perdió. Fue una derrota de la derecha, no en la guerra, sino en una batalla concreta.
Populistas de derecha, esa expresión la inventaron unos canallas, porque los populistas son de izquierda, que dicen una cosa y luego siempre viene el fracaso. Tercero, un liberal clásico está perfecto. Pero hoy en día, por alguna razón, a los izquierdistas los empezaron a llamar liberales. Eso me molesta mucho porque el verdadero liberalismo es excelente. Los verdaderos liberales, no tengo ninguna queja contra ellos, pero estos son zurdos. Sí, a nivel global, la derecha ahora empieza a recuperar sus posiciones, pero para juzgarlo de verdad hay que esperar las elecciones en Francia. Solo Francia y Alemania son los países centrales de la Unión Europea, de ahí pueden cambiar muchas cosas. Justo quería preguntarle, creo que tal vez un poco más adelante, esa es precisamente la diferencia entre los izquierdistas y los liberales de lo que usted está hablando ahora, pero tenemos una llamada telefónica, así que intentemos de nuevo. A mi parecer no. Buenos días, Ufilín. Hola, ¿cómo se llama? Hola. Zurdos. Buenos días. Víctor. Buenos días, Víctor, por favor. Bueno, de verdad. Para que lo estamos escuchando con mucha atención, tiene la radio encendida, por eso ya nos llega con retraso. Lo estamos escuchando. Bueno, quería hacerle una pregunta a Denise. Adelante. Adelante, escuchemos. ¿No me están escuchando a mí? ¿Están escuchando la radio que tienen de fondo? Apague la radio, Víctor. Porque tenemos un gran retraso, estamos aquí escuchándolo muy atentamente y... Sí. Entendí, por favor. Adelante. Tengo una pregunta para Denise. Entonces, ¿no le parece a él, porque a mí personalmente me lo parece, que Zelensky es simplemente un títere y con su estupidez, su tontería, él siempre amó el show, hace todo para prolongar esta guerra, porque cada día de guerra trae millones en ganancias para quienes están detrás de él y lo están usando, le van a echar toda la culpa a él, pero ellos necesitan que la guerra continúe. Y él simplemente, como se dice, está alargando las cosas. Él mismo no entiende nada en absoluto. Ya no solo es que consuma droga, eso no importa. Simplemente toda su vida ha sido un completo idiota. Eso es todo. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bueno, gracias. Quiero decirlo de inmediato. Estoy completamente en desacuerdo con los métodos que utiliza Zelensky. No lo voy a llamar drogadicto. Yo no juego esos juegos. Sobre todo lo demás, él no es un títere en el sentido estricto, pero sí está bajo ciertas estructuras de las que hablé hoy. Pero él prolonga la guerra por dos razones. Primero, para enriquecerse. Segundo, porque el fin de la guerra significaría perder el poder y posiblemente ir a la cárcel o ser perseguido internacionalmente. Él lo entiende perfectamente. Sabe muy bien cuántos enemigos tiene. Ahora no estoy hablando de Putin, ni del FSB, ni de la cacería contra él en todo el mundo. No me refiero a eso. Me refiero a aquellas personas a las que él les hizo mucho daño en Ucrania, especialmente en Ucrania. Están por todo el mundo, son miles. Y cuestiones legales. En cuanto esto pase, le lloverán miles de demandas y denuncias. Y por supuesto, él entiende todo esto y ya simplemente no puede entregar el poder. Por cierto, esto es para ti, Denise. Dijiste que él logró superarse ahí. Le resulta difícil. Bueno, como vemos, no le ha ido mal estar 7 años en el poder. Nada mal. Aunque según la Constitución son 5. Si realmente le fuera mal, probablemente habría renunciado o habría convocado elecciones. Bueno, es muy posible, sí. Lo repito, esas eran mis impresiones de aquel entonces. Me parecía que a la persona en general todo esto le resultaba difícil, por supuesto. Lo repito, es muy posible que yo estuviera equivocado, especialmente después del caso de Mindich. Boris está de nuevo en línea con nosotros, así que vamos a escuchar. Buenos días, Philip. Hola, ¿cómo se llama usted? Buenos días, una vez más. Denise, soy yo otra vez, Boris Reitman. Denis. Saludo a todos los oyentes de Radio Vera. Quisiera responder a algunos comentarios que hicieron sobre mí. Vivo en Canadá y no creo que deba tener el mismo conocimiento sobre la situación que tiene una persona que vive en Ucrania. Por una razón muy simple. En este momento están al aire en una radio de Vancouver y las personas que le llaman son personas que viven en Canadá. Es posible que no conozcan la situación. Sí, pero Denise ya no vive en Ucrania. Sí, Denise no vive en Ucrania ahora. Sí. Pero nos fuimos hace mucho tiempo. Yo me fui hace mucho tiempo. Me fui de Leópolis a los 10 años y no sé qué pasó ahí en el 2022 o incluso en el 2014. Usted dijo que Ucrania tenía que responder, tenía que luchar. Usted lo dijo. Pero al mismo tiempo, ¿usted cree que la forma en que lo hace Ucrania bajo el mando de Zelensky no es correcta?
¿Cómo lo haría usted? ¿Qué sugerencias tiene? Lo digo de inmediato, estoy a favor de fronteras abiertas. No apoyo que se cierren las fronteras nunca y estoy a favor de un ejército voluntario. Pero quiero aclarar que este estándar existe hoy en todos los países del mundo. Y me parece que tenerle reproches a Zelensky por ser dictador solo porque cerró las fronteras no es justo. Gracias. Gracias, Boris. Miren, si Boris hubiera llamado y preguntado, Denise, yo pienso así, tengo esta información de todo el espacio informativo, que es así, cuéntame cómo es en realidad. Con mucho gusto le habría contado a Boris. Boris llama por tercera vez y por tercera vez lo afirma. Por tercera vez, Boris, el SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, abrió un caso penal contra mi mamá por mi actividad. Intentaron meterlo a la cárcel y el juicio sigue hasta el día de hoy. Infórmense al menos sobre esto. Metió a diputados del Parlamento ucraniano en prisión preventiva. Metió a Kolomoisky en prisión preventiva. Expulsó a un montón de personas de Ucrania. Por favor, infórmense sobre esto. Él silenció a todos los medios de comunicación. En Ucrania se cortó la transmisión de televisión. Infórmense, pregunten, llamen, yo se los explico, se los cuento. Para eso vengo a los programas en vivo. Había que responder al respecto, pero respondieron mal. Otra vez se inventaron algo y tratan de echármelo a mí. Ya que Putin fue a la guerra, claro que había que responder. Estamos diciendo que se pudo haber evitado la guerra. Y claro, si ya ocurrió, había que terminarla lo más rápido posible, como alguna vez lo hizo Georgia cuando fue atacada por Rusia. En Estambul había condiciones normales para terminar la guerra. Además, no eran definitivas, todavía se podían mejorar. Yo lo sé con certeza. Zelensky salió de las negociaciones, llegó Boris Johnson y le dijo, te vamos a dar dinero y armas, solo sigue luchando. Hoy Ucrania está pagando por eso, es el 5º año de guerra. De eso es de lo que estamos hablando. Nunca dije que debíamos rendirnos ante Putin. Yo mismo estaba en la ciudad de Kiev al inicio de la guerra con un arma. No huí a ningún lado, no me fui a ningún lado. Estamos hablando en 2026. Yo digo esto específicamente desde el 23, desde el inicio de la guerra. Hay que terminar, está claro a lo que esto va a llevar. Por favor, dime. Otra llamada más, Está bien, vamos. pero no de Boris. Vamos con la llamada, después ya ni siquiera puedo preguntarle a Dada, escucho. Buenos días, Ufilín. Hola, ¿cómo se llama usted? Buenos días, me llamo Irina. Por favor. Y tengo una pregunta para Denise. Dígame, por favor, ¿usted tiene, por ejemplo, su propia visión, su propio modelo del futuro de esta... Por ejemplo, si se declara un alto al fuego, si se declara una capitulación, ¿cuál es su punto de vista sobre esos momentos? Gracias. Gracias, Irina. Mire, Irina, la cuestión de la capitulación ni siquiera se plantea. Esa palabra, victoria o capitulación, debe ser eliminada por todas las personas que quieren entender lo que pasa en Ucrania o aquellos que ya lo entienden, no la usan. No es posible ni la victoria ni la capitulación. La capitulación no se discute. Ucrania nunca va a capitular. Y nada lleva a eso. Simplemente se trata de un final muy malo de la guerra o de un apocalipsis. Esa es la elección que hay. Hoy se puede terminar la guerra de una manera muy mala. En 1 o 2 años será un apocalipsis. Y no porque el frente esté mal o perdamos más tierras. Nadie en Ucrania va a vivir. Además de cuántas personas más morirán, nadie en Ucrania va a vivir. Ahora, sobre el alto el fuego. Estoy categóricamente en contra del alto el fuego. Soy partidario de lograr una paz completa. Paz completa. Primero un acuerdo marco, luego uno completo y así. El alto, el fuego se romperá en 15 minutos o en 15 días, pero seguro que se romperá. Y todo esto, y Trump lo entiende perfectamente, todos lo entienden perfectamente, por culpa de Zelensky, Putin o un soldado borracho, no me importa. O si una tercera parte interviene como los servicios secretos chinos, no importa. Se va a romper y hay que terminar la guerra lo más rápido posible. Denis, tengo una pregunta para ti. Trump declaró que podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso no sucedió. Trump prometió muchas cosas en Medio Oriente. Aunque no estoy de acuerdo con lo que esa persona escribe, pero digo que en realidad no puede hacer nada. Es casi como si fuera un completo idiota. Y ustedes y Alejandra y personas como ustedes y Alejandra, o sea yo, ven en esa persona algo que en realidad no tiene. ¿Por qué entonces, Alejandra, no le preguntas a Elisevich qué es lo que realmente piensa sobre el presidente estadounidense? En realidad, respeto al presidente estadounidense hace muchísimo tiempo, mucho antes de que todo esto sucediera, mucho antes de su primer mandato. Todo lo que está haciendo ahora, casi todo lo está haciendo bien. ¿Por qué no todo sale tan rápido como se anuncia? Porque el mundo está organizado de una manera muy compleja.
¿Por qué Donald Trump hace declaraciones tan imponentes y chocantes? Ese es su estilo. Hoy hace una declaración impactante y mañana hace otras declaraciones impactantes que la contradicen por completo. Es para que sus oponentes se queden pensando qué es lo que realmente tiene en la cabeza. Las personas poco inteligentes piensan que está loco o que tiene demencia y que nada le sale bien, que perdió. No, pero la gente quiere que todo sea como en las películas, muy rápido y sencillo, pero las cosas así lamentablemente no funcionan. A veces sale, pero la mayoría de las veces no. Con Maduro salió muy rápido. La guerra entre Rusia y Ucrania es una situación muy complicada. En Irán también es un momento muy complicado. Gracias. Denise. De todos modos, me gustaría volver a la pregunta, simplemente me da mucha curiosidad. ¿En qué ves la diferencia entre los izquierdistas y los liberales? ¿Por qué? Pregunto porque acabas de decir que los que llaman, digamos, populistas a los de derecha son unos canallas, porque estas mismas personas, en realidad, ellos, por así decirlo, digamos, populistas, ¿no? Son lo mismo que trumpistas. Sí, o sea, hoy, como ellos dicen, no es mi opinión, quiero repetirlo una vez más, que hoy el trumpismo es un movimiento que de algún modo se puede llamar populismo de derecha. Entonces, ¿en qué se diferencian los izquierdistas de los liberales? Para no entrar en toda una conferencia, lo diré brevemente. Entonces, el izquierdista quiere que el Estado controle la vida de las personas, los activos, la economía, que el Estado domine en todos lados. Y lo más importante, que redistribuya, por supuesto de manera justa, según le parezca a alguien. El liberal se diferencia del libertario, es decir, de mí básicamente solo en una cosa. El liberal cree que el Estado debe estar presente necesariamente, regular y controlar. Y el libertario, al menos el minarquista, porque el libertarismo también se divide en anarcocapitalismo y minarquismo. Yo soy minarquista. Para mí esto es un compromiso. Es decir, no me gustaría, pero soy realista. Entiendo que el Estado va a estar presente, porque no habrá Estado. Los anarcocapitalistas creen que en general hay que destruir el Estado. Yo simplemente, aunque tal vez quisiera eso, entiendo que es imposible. Eso es todo. Eso es según las definiciones clásicas. Por eso los llaman populistas de derecha. Pero, ¿en qué consiste realmente el populismo? La derecha está a favor del capitalismo. La derecha, al contrario, actúa de manera pragmática. Creo que cuentan algunos cuentos sobre la justicia. Toman y roban, redistribuyen, y cada vez hay más pobres y desamparados. Las ideas de izquierda fracasaron en la historia mundial en todos los lugares donde se aplicaron. Absolutamente en todos. De acuerdo. Gracias, Denise. Regresemos un momento, si me permite, al tema de Vladimir Zelensky. De hecho, por cierto, ya hemos hablado de esto varias veces en nuestros programas, recordando, por así decirlo, la pareja Berezovsky-Putin, diciendo que Putin es un protegido de Berezovsky y Kolomoisky-Zelensky. Ayer tuvimos a Yulia Molodinina en nuestro programa. No es que hayamos discutido este tema, pero ella simplemente recuerda que cuando Zelensky llegó al poder y se convirtió en presidente, lo primero que decía era paz. Pero, como ella decía, muy rápido se rindió ante los nacionalistas. Entonces, ¿usted qué opina? ¿En qué momento Kolomoisky perdió el control sobre Zelensky? Si de verdad, digamos, Zelensky, y usted está de acuerdo con esto, estuvo, por así decirlo, bajo el protectorado, llamémoslo así, de Kolomoisky, ¿bajo quién cree usted que quedó después? Por favor, le respondo a su pregunta y le explico cómo sucede esto técnicamente. Si alguien le escribe un mensaje a Zelensky, así era, no hablemos de ahora, sino de cómo era antes. Le escribe un mensajito a Zelensky. Así, esta ley hay que cabildearla y esta otra hay que aprobarla. Así que ve y reúnete con ese, no te reúnas con aquel. O le llamó, lo leyó, pero así no funciona. Pero ellos hacían juntos el 95 Kvartal y el barrio 95 no es humor, es pura política, pura tecnología política. La serie Servidor del Pueblo es pura tecnología política. Sí, Kolomoisky participó en los guiones del barrio 90 y 5 ahí atacaban a sus oponentes personales, oponentes de negocios, oponentes políticos. Kolomoisky hizo todo para que Zelensky llegara al poder. Y luego Zelensky sintió ese poder, ese fue el primer síntoma, porque ahora ya le ha vuelto a pasar esto en relación con el pueblo. Sintió el poder. Después intervinieron diferentes factores internacionales, incluyendo a los globalistas, a quienes Kolomoisky les resulta un obstáculo. Y le dijeron que tenía que elegir: o hacemos algo con él ahora o vamos por ti. De nuevo, estoy exagerando para simplificar. Y Zelensky tuvo que tomar una decisión. Él la tomó, actuó como Putin con Berezovsky. ¿Y en qué momento sucedió esto, según usted? No estoy listo para decirle el año cuando
No, está claro. Sí, está claro. Pero mire, al principio esos nacionalistas de los que habló Boris, que en realidad están bajo el control de los globalistas. Bueno, ahora tal vez intentaré simplificarlo al máximo. Gracias. Busquen el video en internet. Tenemos a un activista llamado Sergei Sternenko. Atacaron tanto a Zelensky que Zelensky huyó de la administración presidencial. Se fue. La seguridad del presidente dijo que no era físicamente seguro para usted estar aquí. Pintaron toda la administración presidencial. Encendieron antorchas ahí, gritaban, incluso amenazaban con violencia física directa diciendo que te sacaríamos de ahí. Hoy él los abraza y besa. ¿Por qué? Porque hoy está del mismo lado de la barricada que ellos. Él no necesita terminar la guerra y ellos tampoco necesitan terminar la guerra. Ellos controlan parte de los servicios secretos ucranianos, la parte más poderosa. Ellos controlan todos los medios de comunicación. Imaginen qué poder es ese, qué fuerza es esa. Tengo dos preguntas, Denise. Nunca había escuchado algo así. ¿Por qué dijiste, mejor dicho, no por qué lo dijiste, sino porque es así? Confío absolutamente en lo que dices. ¿Por qué Zelensky es una piedra en el zapato para los globalistas? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué dijiste que el Portal 95 no es humor sino política? Muchos lo veían únicamente como humor, Denise. Pero no dijiste que Zelensky es una piedra en el zapato, sino que Kolomoisky es una piedra en el zapato de los globalistas. Perdón, discúlpame por favor. Kolomoisky, por supuesto. Kolomoisky es una piedra en el zapato de los globalistas porque controlaba los medios más grandes, lo cual era un gran obstáculo y contradecía sus intereses. Él interfería con su agenda. Pero al mismo tiempo debo decir que Kolomoisky no promovía necesariamente ideas correctas. Simplemente se resistía, defendía su negocio y su forma de ver la vida. No estoy de acuerdo con su visión de la vida, al menos como la declaraba antes. Con muchas cosas, con la mayoría. Con algunas cosas sí estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, sobre economía, ¿estoy de acuerdo? Además, los oligarcas frenan la entrada de corporaciones occidentales en Ucrania, porque de alguna manera hay que quitarlos y que su lugar lo ocupen las corporaciones occidentales. Kolomoisky se oponía a esto con todas sus fuerzas. Por eso antes los globalistas usaron a Poroshenko cuando a Kolomoisky le quitaron Privat Bank de manera arbitraria. Ustedes saben como que lo nacionalizaron. Todo esto fue completamente arbitrario. Y por supuesto, todo esto fue ilegal. Ahora Kvartal 95. Es como, ya sabes, la gente piensa que LGBT se trata de sexo. En realidad se trata de política. Es exactamente lo mismo con Kvartal 95. Cada semana atacan a un político, a dos o a tres, y la siguiente vez otra vez. El grado podía subir o bajar dependiendo del comportamiento posterior de ese político. Ahí no había humor cotidiano, humano, todo se basaba en la política y se hicieron populares gracias a eso. Y a veces no era simplemente al límite, sino que cruzaban la línea. Y recalco, nadie nunca se metió con Zelensky. Sí, él estaba bajo la protección de Kolomoisky. Supongamos que le tenían miedo a Kolomoisky, pero en el Kvartal 95 hay actores menos importantes, como Ripky y otros managers. Nadie nunca se metió con nadie. Pero Zelensky sí se metió conmigo. ¿Entiendes de qué se trata? ¿O a personas como yo? ¿Cómo es eso? O sea, cuando tú desde el escenario criticabas a todos los políticos, a ti sí se te permitía y yo no puedo salir al aire a hacer una crítica constructiva. Yo no estoy diciendo nada anti-ucraniano. Estoy diciendo cosas en contra de Zelensky y mis opiniones sobre cómo debería desarrollarse Ucrania o cómo actúa. Eso es de hecho parte de la democracia. Puedo no gustarle para nada a Zelensky y él no me gusta. Eso es absolutamente normal. No tengo que agradarle a nadie. Eso es lo que quiero decir. Por eso la gente lo subestima. Servidor del Pueblo fue la preparación, el inicio de la campaña política de Zelensky. Y quiero decirlo una vez más. No sé si lo dije en tu programa o no. Zelensky presentó documentos para postularse a la presidencia de Ucrania en 2014, en ese entonces cuando ganó Poroshenko. Él retiró su candidatura de inmediato porque le dijeron, ¿a dónde crees que vas? Mira, la anexión de Crimea, Donbass, ¿de verdad lo necesitas? Y él piensa, yo fui ahí, yo voy ahí por los aplausos. ¿Ustedes creen que en 2019 para qué fue? Él pensaba que iba a llegar a un acuerdo con Putin, que lo iba a lograr, que todos le aplaudirían. Eres grandioso, pero no salió como planeaba, en parte por su propio comportamiento. ¿Y de verdad pensaba que podría llegar a un acuerdo con Putin, Denise? Sí, él pensaba que podría llegar a un acuerdo con Putin de esa manera tan primitiva como lo había planeado. Y luego intervino la realidad. Merkel, Macron, Soros le llenaron la cabeza y le dijeron, tiene que ser así, así, de esta manera, y así, así, de esta manera. Se sentó y pensó, ¿cómo puedo maniobrar entre estos? ¿Cómo puedo salir de esto? Y empezó a coquetear con esos nacionalistas amaestrados. Cambió su retórica. Y hoy el judío Zelensky felicita por la Vishivanka y felicita a los ortodoxos por la Pascua ortodoxa. Bueno, esto, ya entienden, esto
Un presidente debe felicitar a todas las confesiones, pero hacerse pasar por alguien que no eres, para mí eso es inmoral, repugnante y simplemente asqueroso. Eso que acabas de decir es interesante. Hay que felicitar a todos. Por supuesto. De hecho, por cierto, Netanyahu incluso felicitaba por la festividad del Ramadán. Por cierto, cuando veo el widget de animales, los musulmanes en el territorio de Israel, eso probablemente es lo correcto. Y por cierto, ahora que mencionaste la Vishivanka y la Pascua, no lo había pensado. De verdad no recuerdo que Zelensky felicitara por el Pesaj, incluso Putin creo lo hace, bueno, con el Pesaj. No estoy segura de eso, pero me parece. Es extraño, sí, realmente no se entiende. Aquí encontré algo, ¿sabes? Teníamos en la radio a un tal Arkady Dubnov. Sí, él es opositor y de alguna manera se ofendió conmigo porque pensó que no éramos lo suficientemente de izquierda ahí, pero no somos de izquierda en absoluto. Y ahora te voy a leer un comentario corto de ayer. Está sentado en un recuadro de la pantalla un judío israelí. Ahora vive en Israel, Arkady Dubnov. Hoy es el día de la memoria del Holocausto. Y él, criticando a Trump, murmura algo sobre los valores humanos, sobre los derechos humanos, en los que él personalmente, como pionero de la URSS, fue educado. De ahí su, entre comillas, repulsión hacia Trump. ¿En qué consiste esto? Este tío Oshua ha demostrado la total ausencia de aquello en lo que supuestamente fue educado. ¿Qué derechos humanos de quién violó el presidente Trump? ¿Los bandidos y asesinos de Hamas? ¿Los verdugos de Irán? ¿O estamos ante otra escoria izquierdista, propagandistas de la banda de Soros? ¿Ves? Hablas de eso todo el tiempo. Estoy segura de que muchísima gente no te escucha. No solo a ti, no escuchan a nadie. A ti, de hecho, te escuchan más que a cualquier otra persona. Pero cuando hablabas de que Cuartal 95 no era política, sino humor, dime entonces, ¿por qué su popularidad era colosal? ¿Porque la gente necesita política? ¿O por qué, Denise? No. Y sabes, esa es una muy buena pregunta. Es una pregunta clave. Había popularidad. Y cuando pones directamente el momento del show, desde el escenario sale un chiste político muy tonto, donde básicamente Zelensky llamaba prostituta a Ucrania. Él llamaba prostituta a Ucrania, a nuestro país, bueno, a mi país. Y también al suyo, el de Crimea, en esencia. ¿Entienden? Él la llamaba prostituta. Y muchas cosas así. Y la gente se sentaba y, discúlpenme, se morían de risa como si fuera muy gracioso. ¿Y por qué? Se los voy a contar ahora. Yo despreciaba a los que iban al 95 Cuartal con su propio dinero, a los que se reían de eso. Siempre decía, ¿de quién se ríen? Se están riendo de ustedes mismos. O sea, los hunden en algo y ellos se ríen de eso. Y yo, aunque hubiera terminado ahí por accidente, habría salido y pensado, pues me estaba riendo de mí mismo. Estamos haciendo algo mal, ellos van y votan por idiotas. Bueno, en ese entonces, Zelensky los ridiculiza a esos idiotas que eligieron, luego van y eligen a otros idiotas. Zelensky los vuelve a ridiculizar y ellos siguen riéndose. Pero hoy, gracias a Dios, las salas del 95 Cuartal ya están medio vacías. Me han contado que ahora llevan militares y a otros más. Reparten boletos para al menos crear ese ambiente, esa apariencia. Y eso es lo clave. La gente tiene que reflexionar sobre esto. Ahora mencionaste de nuevo a Soros. Yo hablo de esto a menudo porque es la causa principal, y no entendía esa causa principal hasta que me metí en los medios. Y cuando me encontré con esto personalmente en los medios, cuando simplemente estoy luchando contra una enorme máquina, una vez más, gracias a Durov, él se unió abiertamente a esto. Musk es el número uno en esto a nivel mundial. Y en Ucrania, yo soy el enemigo número uno de Soros. Y también de la banda. Saben, yo propuse reformas. Una de las reformas era sobre el Ministerio de Salud de Ucrania. Dije que había que disolverlo y usar el presupuesto y entregarlo directamente a la gente. La gente misma compraría su seguro médico. Bueno, en resumen, eso es, sin entrar en detalles. Inmediatamente salió un artículo sobre mí en una organización que es financiada por Soros, abiertamente. Si entras a la sección de socios, ahí están los fondos de Soros, USAID y así sucesivamente. Ellos escribieron, Yelizevich prorruso propone cosas terribles, ilegales. ¿Por qué? Porque ahí ganan dinero. Eso fue hace 2 años. Ahora les voy a contar un ejemplo de la semana pasada. Entonces, un sitio ucraniano sobre publicación de vacantes y búsqueda de empleo. Y ahí aparece una vacante. El salario es de $34,000. $2.54 mil para ser exactos. Están reclutando a jóvenes para Hungría. A Hungría. De Ucrania a Hungría antes de las elecciones. Los requisitos son ser atléticos, hablar bien húngaro, estar listos para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana.
y también ser psicológicamente estable. ¿A quién podrían estar reclutando así? En Ucrania a eso le llamamos tetushka. Es un vago callejero al que le dicen que haga algo y lo hace por dinero. ¿Lo dices en serio? Sí, en serio. Lo conté en una transmisión, di enlaces a ese sitio web. ¿Quién publicó ese anuncio? No se puede simplemente publicarlo ahí. Esta es una ONG, una organización no gubernamental. Entramos al registro. ¿Quién es el jefe de esta organización? Hay una tal Yulia Naumenko, creo. ¿Y quién era el jefe antes que ella? Andrei Yermak. Y luego vemos en Hungría, el día de las elecciones, una manifestación enorme. Miren cuántos partidarios de Magyar salieron y cuántos ucranianos llevaron ahí. Y justo cuando hago esta transmisión, al día siguiente sale una nueva organización. El mismo texto sobre mí lo difunden por canales de Telegram, por sitios web, que cierto Yelisevich, que se hace llamar A, ellos escriben entre comillas, bloguero de habla rusa de Kiev. Ellos siempre, ¿entienden? No destacan que soy una persona de negocios. Para ellos es importante mostrar que probablemente trabajo para alguien, que transmito ideas de alguien más. Y me echan porquería, que soy prorruso, que todo esto es falso. Pero no lo escribieron. ¿Y para qué reclutabas gente para un viaje a Hungría por tanto dinero? Pues escríbelo, tal vez los llevaste al zoológico allá. ¿O para qué? Ellos no lo escriben, porque todos lo entienden. Ahora les cuento cómo funciona esto. Cuando un solo Yelisevich está contra miles de millones de dólares y contra los funcionarios. Y ahora dijiste que hay salas medio vacías en Cuartal 95, aquí lo escribieron. Salas medio vacías porque ahí no está Zelensky. Bueno, eso es para los que, probablemente para quienes les gusta Zelensky como actor. No estoy hablando de él como presidente. Bueno, no sé. ¿Qué sabe usted sobre la esposa de Zelensky? ¿Y qué opinión tiene sobre ella Denis Yelisevich? No discuto sobre la familia. Yo no soy ellos. ¿Entiende de qué se trata? Debe haber cierta moral. Por ejemplo, llamarlo drogadicto, insultar a su esposa. Yo tengo mi propia opinión, pero no lo voy a hacer al aire simplemente porque no quiero hacerlo. Siempre me dedico a eso. ¿Pudiste ver la entrevista larga de Pavel Gubarev con Dud? La verdad no sé si te interesó verla. ¿Sabe? Llevo una semana sin poder empezar a verla. Ya vi la de Kapustin, pero la de Gubarev ni siquiera la he comenzado. Sin falta lo haré, porque realmente lo necesito. Sí, justo quería preguntarle si descubrió algo nuevo en lo que vio de la entrevista con Gubarev. Bueno, naturalmente no voy a hacer spoilers. Me gustaría, Denis, preguntarle a Denis Yeltsevich sobre la entrevista de Dud con Kapustin. Denis, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta entrevista tan extraña, en mi opinión? Bueno, tal vez no lo sea. En Ucrania fue recibido con muchísima agresión. A Dud ya lo llamaron agente de la KGB y ¿sabes cuál es la mayor bajeza? Todos publicaban mensajes con instrucciones, denuncien el canal de Yuri Dud en YouTube para que le cierren el canal, para que borren ese video. O sea, ahí está la esencia. ¿No quieres escuchar otro punto de vista? Además, ni siquiera se trata de otro punto de vista. No les gustó cómo Dud hizo la entrevista. ¿Entiendes? Y si algo más no les gusta, pues en principio también pueden matar. Así es como piensan, y tal vez también habría que meterlo a la cárcel. Y al mismo tiempo gritan que Ucrania lucha por la libertad. Eso es puro putinismo. Están en contra de Putin, pero ellos mismos son exactamente como Putin. Escuché a este Kapustin. Lo estuve escuchando. Pienso, ¿dónde están las ideas diferentes a las de Putin? ¿Dónde está lo distinto? Solo escuché sobre violencia, sobre presión, sobre agresión, sobre odio. Pues todo eso es Putin. No escuché nada diferente, simplemente no será Putin, será Kapustin. Así resulta. Risas, ahora mencionaste a aquellos a quienes reunían para ir a Hungría. Jóvenes deportistas que saben húngaro. Así más o menos Kapustin con el mismo grupo de personas que en su momento fueron al Campeonato Europeo de Fútbol en Francia. Y ahí también fácilmente se les podía llamar grupos de choque igual que aquí. En principio sí. Bueno, esas ideas fascistas y la exaltación de Hitler las voy a dejar pasar por completo. Sí, el abuelo es judío, para mí eso es una locura total. Pero miren, esto es lo que observé. ¿En qué basó Putin toda la propaganda contra Ucrania? Que ahí hay neonazis. Hay que eliminarlos, desnazificar. Luego nuestros servicios de inteligencia involucran al RDK, a quienes se les prohíbe la entrada a Europa porque son fascistas. O sea, ustedes están justificando a Putin y ahora Putin sale y dice, miren, incluso nuestros fascistas rusos fueron a luchar por Ucrania. ¿Por qué? Porque es un estado fascista. Eso es una estupidez total, pero yo pienso, ¿acaso ahí hay idiotas? No, ellos necesitan provocar, lo hacen a propósito. Ellos necesitan avivar todo esto para que arda por más tiempo.
Bueno, y sobre el propio Kapustin, ahí incluso, admitámoslo, él no es tonto, porque aquí en Ucrania nuestros fascistas son unos tontos. ¿Quiénes son? Bueno, los que se llaman así. Este tipo no es tonto, y por eso se vuelve aún más peligroso. Pero esas ideas, la fuerza y todo eso es una pesadilla. Yo, entiendes, estoy ideológicamente en contra de Zelensky. Yo tengo un programa de reformas, tengo otros puntos de vista, y la persona sale y no dijo nada diferente a Putin. Eso simplemente me sorprendió. Yo pensaba, ¿cuándo? Bueno, es una entrevista larga. ¿Cuándo ya? ¿Voy a escuchar algo diferente? No lo escuché. Definitivamente vean a Gubarev. Tengo muchas ganas de discutir esto con ustedes. No creo que encuentren algo realmente nuevo ahí, pero sí hay algunas cosas curiosas, sí. Gente extraña. Ya les hemos explicado esto como 20 veces y ahora lo están escribiendo de nuevo. Primero están reprochando a Denis Yeliseyevich que en su canal bloquea a quien no le gusta, pero es su canal. Ustedes mismos dijeron que él puede hacer lo que quiera. Es extraño. Yeliseyevich debería organizar un debate con Simbalyuk o con Goncharenko. Ah, por cierto, Alexandra dijo que ambos rechazaron debatir con Yeliseyevich. ¿Qué piensa Denis? ¿Por qué? Porque no tienen nada que decir. Y por cierto, Goncharenko estaba tan feliz como un loco. Se fue a Hungría y celebró la victoria de Magyar. ¿Y saben qué gritaba? Gente, estaba tan feliz, esto es una victoria. ¿Ven? Dice, nosotros ganamos. ¿Nosotros quiénes? ¿Dónde ganaste? Así es el gran opositor Goncharenko. Esto es para la gente que cree en alguna oposición en Ucrania. Por cierto, lo único que escuché, no sé, Denis, confírmame si es verdad o no. Sobre los 90 millones queda claro, ¿verdad? Pero dicen que el nuevo primer ministro húngaro no va a poner obstáculos, porque ahí creo hay como 10 millones de euros de dinero húngaro congelado. O sea, ahí hay un compromiso. O Hungría da el visto bueno a los 90 millones para Ucrania, entonces recibe sus subsidios de 10 millones, o en consecuencia ni unos ni otros reciben nada. Sí, pero no solo eso. Ahí creo incluso son 17,000 millones. 1,000 millones, disculpa. Sí, pero le pusieron a Hungría 27 condiciones que debe cumplir. Y una de esas condiciones es cambiar su política migratoria. Ajá. Desde el principio, eso es todo lo que necesitas saber. Y sobre Hungría, por cierto, ustedes tuvieron una polémica. La verdad me enteré de eso apenas hoy y me sorprendió mucho. Resulta que Hungría es el tercer país más pobre de Europa, por así decirlo. Solo está detrás de Bulgaria, que creo que ocupa el último lugar. Y creo alguna de las repúblicas bálticas, ya sea Lituania o Letonia. Y entonces Hungría está como en el tercer lugar desde el final. Más bien, fue muy sorprendente. Los voy a sorprender otra vez. El PIB de Hungría es de 230,000 millones de dólares y el PIB de Ucrania es de 140. El PIB per cápita en Hungría es de 16,000 dólares y en Ucrania es de 5,000 dólares. O sea, Hungría es 4 veces más rica que Ucrania. Pero estoy más que seguro de que cuando todo esto termine, Ucrania va a prosperar mucho más y ganar más dinero. Depende de quién sea el presidente. ¿Cómo? Y estos son datos que les doy, incluso de antes de la guerra. Sin duda, de antes de la guerra. Boris está en línea con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos con Boris. No sé cómo lo dirá Denis Yeliseyevich, ¿no? Su transmisión es por fin. Por cierto, escribieron, por fin Denis Yeliseyevich está al aire con ustedes. Siempre lo veo, pero en su programa es especialmente genial. Chicos, por favor, invítenlo más seguido. No depende de nosotros, depende de Denis Yeliseyevich. Lo principal es que él tenga tiempo y ganas de venir con nosotros. Por favor, vamos. Sí, Boriato está al aire. Hola, solo que no tenemos mucho tiempo, Boris. Si puedes, hazlo un poco más breve. Sí, solo quería aclarar y tal vez disculparme si lo ofendí. No lo estaba acusando de antisemitismo. La verdad, no sé lo suficiente sobre usted como para hacer ese tipo de declaraciones en absoluto. Pero Vera, Radio Vera, en la palabra Vera es una abreviatura en la que una de las palabras es judío. Está relacionado con el tema judío. Y el tema judío es un tema muy importante en este canal, hasta donde entiendo. Yo creo que Zelensky ni siquiera debió convertirse en presidente de Ucrania solo por una razón sencilla. Si algo sale mal, culpan a los judíos. Esto no es algo nuevo, esto ha pasado muchas veces en la historia. Y yo observo una tendencia que cuando esto empezó, Zelensky, sí, te amamos, sí, tú representas nuestros intereses. Ahora la tendencia es que Zelensky es malo. No solo lo dices tú, mucha gente lo dice.
Y eso me hace detenerme a pensar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa que antes todos lo elogiaban y ahora ya no? Y me parece que aquí hay un peligro muy serio, porque todo esto va a salirle caro a los judíos una vez más. Gracias. Gracias, Boris. Por cierto, de esto hablaba también Dmitry Sheglik en el momento en que Zelensky apenas empezaba a postularse para presidente de Ucrania. Miren, Eso es un hecho, pero yo estoy categóricamente en desacuerdo con eso. Y si Zelensky hubiera hecho de Ucrania un milagro económico, entonces todos dirían, qué bien lo hizo. Por eso, la cuestión no es sobre los judíos, sino que Zelensky es un sinvergüenza y no debió meterse ahí. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque ese puesto le queda grande. No tiene la competencia para eso. Él fue por los aplausos, no para hacer grande a Ucrania. Esa es una gran diferencia. Hay una terrible presidenta de México, judía, de hecho la primera en la historia que llegó a ser presidenta. ¿Y qué? ¿Y qué? La presidenta de México es judía. Colabora con los cárteles. Hace cosas increíbles. Dentro del país están pasando cosas increíbles. También dirán que los judíos son malos. No, así es ella. Específicamente ella es así. En Ucrania antes ya hubo presidentes no judíos, uno peor que el otro. por cierto, el presidente de Argentina, Milei, ¿verdad? Sí, Mira, recibió una condecoración de Netanyahu. ¿Sí? No sé, esa orden tiene un nombre especial. Me parece que Emily no es judío, pero lleva una política muy... No, Ahora ocupa, ¿cómo se llama eso? Disculpa. ¿Cómo se llama eso? Aceptación del güeyur. Giur. Creo que... Él está ocupado con eso ahora mismo. Ah, bueno, eso ya no se acostumbra, por cierto. Bueno, esos también serán judíos. Bueno, no sé cómo se puede pasar de uno a otro, pero de todos modos... Una pregunta para ti, Denise. Te haré la última pregunta, ya nos pasamos del tiempo. Dime, por favor, ¿será que Zelensky, el sirviente de dos amos, está destruyendo a los ucranianos por el genocidio de los judíos en el territorio de Ucrania? No entendí muy bien si tú entendiste. Bueno, sí, bueno, eso es una tontería. perdón, Elisevich. Escuché que en 1922, cuando comenzó la invasión, en caso de un resultado desfavorable, Hungría puso en armas a su ejército para anexar territorios que considera históricamente suyos. Eso es un completo disparate. Hungría es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, y un país de la OTAN nunca en la vida llevaría a cabo una agresión armada contra nadie, porque pondría en riesgo a toda la alianza. Es imposible. Y para Hungría, dejar ir la desafortunada Transcarpatia significaría ser expulsada de la OTAN y la Unión Europea y quedar bajo sanciones. Dígame, ¿qué les va a dar ese Uzhgorod y Transcarpatia? Prácticamente, si después quedas en la lista negra de la comunidad internacional, o sea, son personas que están ahí desinformadas, inventando problemas donde no los hay, en vez de concentrarse en los problemas que sí son reales. Por cierto, a partir del 2 de junio, Denis, el director o como se llame, el presidente del Mossad, será un judío ruso. Su apellido es Roman Goffman, así se llama. ¿No significa esto para las personas que entienden de política como tú? Esta es una pregunta para ti, que los judíos rusos hoy en día son los que mandan en Israel. Bueno, me acabas de sorprender porque hasta donde yo sé no hay ni un solo jueces en Israel que se haya repatriado desde los países de la ex Unión Soviética. Eso allá se considera inaceptable. No conozco su historia, su biografía, pero si es un repatriado se convertirá en el jefe del Mossad. En Bielorrusia, Denise. Estaba en shock en ese momento. Estoy en shock. Quiero darte las gracias por hoy. Mira, cuando decían que no te invitábamos, incluso te invitamos incluso a enseñarnos. Y quiero recordar una vez más contigo a Gennady Balashov, que ya no está con nosotros desde hace 1 año y medio, y agradecerle a Gennady que en paz descanse. Desafortunadamente, por habernos conocido y por la oportunidad que tenemos hoy, te invitan y cuando tengas tiempo ven, Denise. Voy a corregir un poco. Sash, no fue 1 año y medio, sino menos, 5 meses. Él, en noviembre, lamentablemente, Falleció en el mes de noviembre. En noviembre, pero en noviembre ya había pasado 1 año. No, bueno, ¿qué mes es ahora para nosotros? Gracias a Dios, Abril. ¿te imaginas, Denise? Siento que ya no está desde hace mucho tiempo. sí. En fin, Denise, por favor, ven, estaremos felices de verte. Sobre lo que te pregunté, ¿qué tan real es y la tuya? Bueno, aquí escriben que te invitemos a ti y a Svetov, porque hoy Svetov dice cosas muy diferentes a las de antes. Bueno, primero que nada, tú y Svetov tienen que querer.
Y sobre tu comunicación con Latinina, Julia Latinina, de nuevo, si tú quieres, bueno, yo también quiero decirlo así. Tú compartes, eres una persona muy contradictoria, Denis Yeliseyevich. Algunos realmente quieren debatir contigo, otros no quieren para nada, porque los que no quieren, como dijiste, no tienen nada que decir, y los que sí quieren, ¿por qué, Denis? Bueno, los que quieren, ustedes llaman a estas personas figuras públicas de la Federación Rusa, aunque estén en el exilio, siguen siendo figuras de la Federación Rusa. No entiendo sobre qué debatir, ya que ellos tienen sus propios intereses y yo tengo los míos. Creo que cada quien debe ocuparse de su propio país y con gusto debatiría con un representante del gobierno o con un representante de su propaganda. Ucrania. Por supuesto, con aquellos que tienen un punto de vista diferente y están dispuestos a argumentarlo de manera civilizada al aire, o al menos de alguna manera. Y dime, por favor, cuando escribieron, yo voy con Elisevich con ustedes porque él es diferente aquí. ¿Acaso eres diferente allá y aquí? No, simplemente es muy diferente cuando conduces el programa solo. La dinámica, tú mismo lo planeas, respondes al chat en vivo. Ahora no veo el chat, no lo enciendo a propósito para hacerlo bien. Y por eso tal vez a la gente le parece así. Gracias, Jenis, gracias. Gracias, Muchas gracias. Buena suerte, adiós. gracias. Gracias.